Pokémon X y Z. Second Chance. Capítulo 13. El trío está listo. Puño bala. Paam. 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 La evolución de Schitter golpe con gran rapidez todas las rocas que se dirigían hacia él y su entrenador. Gary tenía unas leves heridas en su rostro, aunque le costaba recuperar el aire que había usado en poder esquivar cada ataque combinado de los Machoke y los Kadabra. Nuevamente los dos tipo lucha golpearon el suelo, provocando que cayeran rocas de todos los tamaños cerca del tipo bicho y el castaño, pero estas eran cubiertas por una energía rosada para aumentar la velocidad y la fuerza del impacto. Protección. El Pokémon Bicho y Acero se acercó a su entrenador para poder cubrirlo también con su campo de fuerza compuesto por una energía de color verde. Mientras las rocas se destruían al impactar en el campo de energía, Gary sabía muy bien que Scizor solo no podía con estos 4 Pokémon. Cada día estos Pokémon venían con mejores estrategias en conjunto a otras especies para poder poner en aprietos al castaño. Cuando lo hacía cerraba los ojos preparándose para lo peor, pero al abrirlo estos se iban con una sonrisa. Les gustaba mucho combatir. Esta vez iba a vencer a estos Pokémon cueste lo que cueste. El campo de fuerza se desvaneció y en ese momento uno de los dos Machoke aprovechó de lanzarse contra Scizor. Aceptó el reto y aprovechando la prioridad del puño bala, nuevamente su pinza derecha se cubrió de una energía de color celeste y estaba a punto de impactar en el Pokémon lucha, pero fue cubierto por la energía psíquica de sus compañeros. ¡Pam! A pesar del poderoso impacto, Machoke sonreía a un frustrado Scizor al ver que su ataque había sido detenido como si nada por el psíquico de Kadabra. No sabía que podía usarse el psíquico de esa manera, el castaño solo esperaba el momento preciso para contraatacar. Veamos qué puedes hacer cuando tus ojos no sean capaces de ayudarte. La energía que protegía al Machoke salvaje había desaparecido, el tipo lucha aprovechó ese momento para contraatacar con un golpe karate pero fuego bloqueado gracias a las tijeras X de Scizor. El otro Machoke que estaba de brazos cruzados miraba sorprendido como Scizor había detenido sin mayor problema ese ataque. Hace días ese ataque lo destrozaba por completo. Frustrado el tipo lucha tuvo que retroceder y observaba sonriente como un puño bala de parte de Scizor se dirigía hacia él. La sonrisa que tenía había comenzado a desvanecer al ver que sus compañeros psíquicos no habían creado un escudo para protegerlo. ¡Pam! El tipo lucha salió disparado algunos metros al recibir tan veloz ataques. El otro Machoke quería atacar pero de alguna manera se sentía acorralado, como si él fuera a voltear sería derrotado sin ninguna dificultad. Gary solo sonría al ver cómo los Kadabra trataban de sacarse la arena de los ojos. Algo me decía que Dodrio tenía que volver a tener ataque de arena. El tipo lucha que dio un salto para poder alejarse del peligro. Al estar en el aire pudo ver al Dodrio que estaba detrás de él, quien reunía energía de distintos elementos en sus 3 cabezas. Triataque. ¡Boom! Sin poder hacer nada el tipo lucha cayó inconsciente, con varias heridas en su cuerpo, la mayoría de estas a causa de quemaduras. Esta vez el elemento fuego fue el más poderoso en el ataque del ave de Gary. Uno menos, faltan 3, el castaño veía como ya el tipo lucha que quedaba se había reincorporado. Scizor usa danza espada. Unas danzas creadas por pura energía de color azul danzaban alrededor del tipo bicho, para que luego una poderosa energía roja cubriera a este Pokémon por algunos segundos. Los Kadabra se habían recuperado y solo bastó un simple movimiento de la cuchara del Kadabra de la izquierda para Dodrio fuera cubierto por una energía rosada y que se mantuviera en el aire contra su voluntad. GRRR triataque. Nuevamente el Pokémon volador comenzaba a reunir la energía, pero esta fue desvanecida inmediatamente. Tormento, mencionó mentalmente uno de los Kadabra para luego hacer que Dodrio se estrellara contra unas enormes rocas. Una aura de color rosado había envuelto al cabreado Scizor. Machoke nuevamente utilizó el ataque avalancha pero su objetivo había desaparecido. ¡Pam! Uno de los Kadabras había sido impactado a una de las rocas quedando fuera de combate enseguida. Una danza espada, agilidad. Ya está el escenario preparado. El castaño le daba una fugaz mirada a su Pokémon volador que se había reincorporado. Puño bala en Machoke. Kadabra no fue lo suficientemente rápido para proteger a su compañero, el cual había tenido el mismo destino que el otro tipo psíquico. Pico taladro. Al voltear el Pokémon psíquico se encontró con Dodrio, el cual en sus 3 cabezas, sus picos habían aumentado de tamaño y se habían convertido en una especie de taladros que giraban a gran velocidad. ¡Pam! Gary sonreía al poder derrotar a sus oponentes, acarició a sus 2 Pokémon orgullosos de ellos. Solo le quedaban 2 días. Aún podemos seguir mejorando, vamos chicos. Todo el coraje que tenía hasta ese momento se desvaneció. ¿Era tan grande este gimnasio? No lo recordaba.
Los nervios se estaban apoderando de la castaña. Una parte de ella quería largarse de esa ciudad lo más pronto posible y volver a su pueblo donde nada malo podía atacarla. Retrocedió unos pasos por instinto. Pero, sus ojos se ocultaban debajo de su sombrero blanco, apretó sus puños con mucha fuerza y miraba hacia el suelo como si no fue digna de elevar la mirada. Ya estuve bastante tiempo escondida de la realidad. Pero tuve que ver tu maldito combate contra Tobías, luego vi tus anteriores combates en la región de Sinnoh y cómo has entrenado sin parar estos días. Maldita sea Ash, por tu culpa quiero volver a intentarlo. Entonces hazlo. Recordaba con mucha facilidad el rostro lleno de preocupación del pelinegro cuando le dijo esas palabras, como si él en ese momento se quebraría al igual como lo estaba haciendo ella. Sé que suena insensible, pero no puedes quedarte en nuestro pueblo por siempre. No estoy seguro qué ocurrirá en el futuro. La sonrisa del chico mientras le acariciaba la mejilla derecha con suavidad, pero sé que he sobrepasado el nivel que tenía cuando luché contra Tobías. No importa contra quién o que tenga que luchar Kaori, de alguna forma haré que todas las personas que quiero sonrían, que estén felices. Eso también te va a incluir a ti. Vamos por nuestra segunda oportunidad de cumplir nuestros sueños, Kaori. La castaña sonrió al recordar ese discurso tan profundo y lleno de sabiduría del chico. No puedo defraudarlos, tengo que ser la mejor ayuda posible para Ash. Levantó el rostro y llena de determinación entró al gimnasio de Ciudad Azafrán. Las cosas serias recién comenzaban. Puff. El moreno y ex líder de gimnasio de Ciudad Plateada se lanzaba con fuerza de espaldas a la cama de su habitación. Estar de viaje junto a Ash era más divertido que estar leyendo por horas. Luego de sus quejas, Brock se había quedado observando el tacho blanco de su habitación en silencio como si éste tuviera todas las respuestas del universo. La verdad, ahora tenía sus dudas si había elegido la decisión correcta. Sería un camino muy largo y tedioso, pero ya había hecho una promesa con toda su familia, sus Pokémon, Dawn, y su hermano adoptivo. Lo siento Brock, pero Ash se ha ido a entrenar junto a todos sus Pokémon hace días. El moreno no era para nada tonto, rápidamente se dio cuenta de la cara llena de angustia de la madre del entrenador. Aún así no quiso mencionar nada y le deseó un buen día. Algo raro está pasando en Pueblo Paleta. ¿A qué lugar se iría a entrenar Ash para dejar a su madre tan preocupada? Misty quería tener una conversación muy seria con él en la tarde. Sentía que esa visita no le gustaría en varios sentidos. Supongo que recibiré noticias de él luego. Con una sonrisa esperaba ver luego los avances del chico. Síguete esforzando también por mi viejo amigo. El lugar no era tan espeluznante como lo recordaba. Algo para sentirse más aliviada. Frente de ella el campo de batalla. La líder de gimnasio experta en tipos psíquicos. Los años la habían hecho más guapa de lo que ya estaba. Le gustaría tener el cabello tan largo como ella. Esa mirada tan fría como recordaba y la misma posición. De brazos cruzados. Bienvenida a mi gimnasio, retadora. La peli verde le regaló una pequeña sonrisa a la castaña, la cual a pesar de no demostrarlo, se había sorprendido por ese gesto. Lamento el que no haya árbitro o admiradoras, aún me cuesta un poco socializar con los demás. No te preocupes, por lo que veo no te acuerdas de mí. La castaña sacó con mucha velocidad una Pokéball para comenzar el combate, pero quiero que sepas que yo te he recordado con mucho aprecio. Sabrina miró algo confundida la actitud de su retadora y la energía que la estaba envolviendo, solo miedo y rabia hacia ella. No podía culparla, ella era muy despiadada y disfrutaba ver el miedo de los retadores. Antes de conocer a cierto chico impulsivo que traía a la Hunter, que le había hecho volver a conocer la alegría y disfrutar las cosas simples de la vida. Iba a compensar a esta chica en este combate. Sal Medicham. La castaña observaba cada detalle del Pokémon tipo lucha y psíquico. Era la primera vez que veía un Medicham en persona. Era una combinación muy buena y el tipo lucha hacía aguantar con más eficacia los ataques siniestros y bichos. Pinsir quedaría descartado para esta ocasión. Comenzaría el combate al igual que hace años. Sandslash, es tu turno. Sabrina sonrió al ver que su oponente había lanzado un Pokémon con muy buenas defensas físicas para así poder neutralizar los ataques tipo lucha de su Pokémon. Bueno, comencemos. ¡Pam! A una velocidad increíble el Pokémon de la líder de gimnasio había aparecido enfrente del tipo tierra y este del golpe que recibió había perdido el equilibrio. ¿Cómo hizo eso? La castaña fruncía el ceño al darse cuenta que por unos segundos su Pokémon había quedado neutralizado y con algo de torpeza se cubrió con sus garras en forma de X para salir ileso de la lluvia de golpes del tipo lucha psíquico. El ataque sorpresa era muy rompeovarios en un combate cuerpo a cuerpo. Tiene una defensa muy firme.
La experta en tipo psíquico sabía que de esta forma no iba a realizar mucho daño, por lo que le dio otra orden mentalmente a su Pokémon: aléjalo unos metros con una patada y luego usa psíquico. Recibido. Rápidamente Medicham dio una potente patada giratoria, provocando que la tipo tierra retrocediera algunos pasos, para luego ser cubierta por una energía de color rosada que comenzó a elevarla del suelo. La castaña ya recordaba esa combinación de movimientos: ya sabes qué hacer, amiga. La energía rosada había lanzado al tipo tierra contra una pared, con una pequeña sonrisa se había hecho una bola con su cuerpo y gracias a sus pinchos no había sentido para nada el impacto. La líder de gimnasio comenzaba a recordar ese movimiento en una pequeña niña hace tiempo: tú fuiste el primer entrenador de Pueblo Paleta que me había retado. Ya era hora de que recordaras. La castaña miraba con enfado a la peli verde y se preparaba para comenzar a contraatacar, tumbarrocas. Sabrina miraba con tristeza a la retadora, recordaba las cosas horribles que le había obligado a ver cómo que hubiera pasado si sus Pokémon no hubieran logrado salvarla. Yo en verdad lo siento. Algunos mechones de su cabello no dejaban ver la expresión del rostro de Kaori. El tipo tierra soltó un chillido provocando que 5 rocas de gran tamaño aparecieran arriba de Medicham cayendo a gran velocidad hacia el Pokémon. Este fue cubierto por una energía rosada la cual también había detenido las rocas en el aire, para después que éstas se dirigieran hacia Sandslash. ¡Pam! Las rocas al impactarse en el suelo habían provocado una cortina de polvo. Sabrina y Medicham esperaban que todo el polvo se esparciera para el resultado. La líder de gimnasio quería tratar de compensar de alguna forma a la castaña, pero no podía hacerlo mediante el combate, aún así iba a darlo todo en este combate. Por ahora es lo único que podía hacer. Las enormes rocas desaparecieron de un segundo a otro de la misma manera de como aparecieron. Medicham gruñó al ver solo un agujero donde antes estaba el tipo tierra. ¡Pam! Debajo de Medicham había salido Sandslash conectando unos poderosos cortes en su oponente, haciendo que éste retrocediera unos pasos por el ardor que sentía en su cuerpo. Bien hecho. La castaña tenía una pequeña sonrisa, pero no iba a dejar que esta oportunidad se le escapara. Sigue atacando. Su Pokémon asintió y se lanzaba a gran velocidad contra Medicham, pero este se había recuperado del golpe y cubrió su puño derecho con una energía congelante. Sandslash abrió los ojos como platos y rápidamente se agachó cargándose hacia su derecha para poder esquivarlo. No te detengas. Exclamaron ambas chicas a sus Pokémon, ocasionando que la llama de voluntad de estos creciera. A pesar de sus reiterados intentos de conectar un golpe o al menos hacer que su oponente perdiera el equilibrio, pero estos estaban realmente coordinados en atacar y luego esquivar. Ambos estaban admirando al otro. Slash. ¡Pam! Un gran corte había aparecido en el vientre del tipo lucha y psíquico, mientras el puño hielo había conectado en el rostro de Sandslash. Sentía como su cuerpo baja de temperatura y un gran dolor en su cara. Danza espada. Kaori suspiraba aliviada por dos cosas: el que su Pokémon no se haya congelado y que el corte no haya sido tan profundo para provocar que Medicham se desangrara. Unas espadas hechas de energía de color azul comenzaron a danzar alrededor del tipo tierra, provocando un gran aumento en el ataque de este. Patada salto alta. Por primera vez en medio del combate Sabrina había dado una orden. Rápidamente la pierna izquierda fue cubierta por una energía blanca. Kaori se sorprendía de la gran velocidad que podía obtener Medicham al pelear en serio. Cúbrete, Sandslash. ¡Pam! A pesar de su gran defensa, esta fue atravesada como si estuviese hecha de papel. La patada había dejado sin aliento a Sandslash, quien salió disparado hacia la pared. Termínalo con puño hielo. Su Pokémon solo asintió para nuevamente lanzarse a gran velocidad contra el tipo tierra. Sal de ahí rápido. Sandslash pensó rápidamente una manera de salir ileso de ese ataque. Solo habían dos, pero en el aire sería muy vulnerable. ¡Pam! El tipo lucha y psíquico soltó un gruñido al ver que su ataque solo había impactado en la pared del gimnasio. Sabrina, quien todavía estaba de brazos cruzados, miraba curiosa como cerca de aparecía el tipo tierra respirando con dificultad. Excavar, susurró la líder de gimnasio mientras nuevamente ordenaba a su Pokémon atacar con puño hielo. Tumbarrocas. Exclama la castaña con un rostro serio. Tenía una gran confianza en su Pokémon. Medicham esquivaba con algo de dificultad las rocas de gran tamaño que aparecían en su camino. Estaba tan concentrado en esquivar los ataques que no se daba cuenta cómo su velocidad disminuía. Sandslash usa golpe aéreo. El tipo tierra se lanzó contra su oponente, mientras que sus garras habían sido cubiertas por una energía blanca y una especie de ráfaga de aire que cubría su cuerpo. Los dos Pokémon estaban a punto de impactar su ataque contra el otro. Medicham lanzó su puñetazo congelante que fue esquivada por facilidad por el tipo tierra.
Slash. Ambos Pokémon se habían dado la espalda, luego de unos segundos Medicham cayó como un saco de papas en el suelo mientras que el Pokémon de la castaña respiraba con facilidad. Bien hecho Sandslash. La castaña estaba a punto de regresar a su Pokémon a su Pokéball pero este negó con la cabeza, ¿quieres seguir combatiendo amiga? Su Pokémon asintió con un rostro lleno de determinación y volvía a ponerse en posición de combate, esperando su próximo oponente. Me parece que quiere aprovechar el movimiento danza-espada que usó anteriormente, la experta en tipos psíquicos le había susurrado un buen trabajo a la Pokéball de su compañero derrotado y sacaba la Pokéball de su siguiente Pokémon, la mayoría de los Pokémon psíquicos tienen malas defensas es normal que quiera hacer el máximo daño posible antes de caer rendido. La castaña miró algo sorprendida a Sabrina para luego regalarle una gran sonrisa a su Pokémon, entonces daremos lo máximo para ganar el combate. Sabrina sonreía al ver que la emoción que cubría a la chica era sola la emoción y de disfrutar el combate bueno, al menos por unos segundos. Kaori-san. La castaña perdió un poco la concentración al escuchar el san en su nombre, nunca nadie en toda su vida le había llamado de esa forma. ¿Sí? Lamentó mucho mi actuar en nuestro anterior encuentro, nunca se había dado cuenta de la manera tan educada que se expresaba muy distinto a como lo hacía antes, sé que unas simples palabras no pueden borrar un sentimiento tan amargo y frustrante que te hice recordar todas las cosas que te hice ver solo para mi diversión. Kaori se sorprendía de ver tanta sinceridad en el hermoso rostro de la líder de gimnasio, quiero que sepas que son unas sinceras palabras que vienen directo de mi corazón. La castaña se quedó mirándola. Ni cuenta se dio cuando comenzó a apretar sus puños, diablos si se ponía así no podía insultarla como tenía planeado. Ash tenía razón, has cambiado demasiado, susurró la castaña con una pequeña sonrisa para luego aumentara de tamaño mientras miraba a Sabrina, no se preocupe, todo eso es del pasado, detuvo su hablar al darse cuenta con quién estaba hablando se daría cuenta de inmediato que estaba mintiendo, bueno es cierto, todavía tiemblo de solo recordar todas esas ilusiones y me dan ganas de golpearla con mis propias manos, pero tengo muchas cosas que vivir aún y estoy seguro que las que vienen serán positivas, la castaña cerró los ojos unos segundos para imaginarse la sonrisa de ciertos chicos de su pueblo que le sonreían. El castaño una sonrisa serena que tenía una plena confianza en ella. Mientras el chico con el gorro de chica le daba una sonrisa radiante solo para ella. Quiero aprovechar esta segunda oportunidad y no voy a desperdiciarla guardándole rencor Sabrina. Ambas chicas se dieron una sonrisa. Como si ambas comenzaran a sacarse algo de peso en sus hombros. Sabrina sin mencionar nada lanzó su siguiente Pokémon, el cual había dejado algo confundida a Kaori. ¿No es ese el Haunter que había mencionado Ash? Lo primero que hizo el tipo fantasma es mirar con curiosidad a sus oponentes para luego sonreírles con amabilidad. Un Gengar tierno, ¿quién lo diría? Ella solo miraba a su Pokémon el cual asintió con un rostro serio. El Pokémon sombra desapareció de la vista de la chica para luego aparecer al lado del tipo tierra, el cual se había sobresaltado por estar tan cerca del tipo fantasma. El cual le sonría sin malas intenciones. Él ha sido una gran ayuda todos estos años, no hay día en cual no agradezca por tenerlo en mi vida, tan pronto que Gengar había aparecido al lado de Sandslash desapareció para abrazar a la líder de gimnasio, la cual le correspondía con mucho afecto. Ambos se sonreían. Kaori y su Pokémon miraban la escena algo confundidos, la mezcla de sentimientos que tenían era ternura e incomodidad. Sabrina. Exclamó la castaña, a pesar de haber hecho las paces con la líder de gimnasio se había quedado con un mal sabor de boca, quiero pedirle que luche con todas sus fuerzas. Sabrina y Gengar cortaron su muestra de afecto para tener toda su atención en la entrenadora que miraba con una gran determinación, no te preocupes Kaori-san, sé muy bien que se lo debo y mis Pokémon lucharán con todo lo que Tai. No me refiero a eso, cortó la chica mientras apretaba los puños, quiero que use sus poderes psíquicos. Sabrina abría un poco sus ojos al escuchar esa petición y Gengar miraba ahora curioso a la castaña. Esa mirada recordaba haberla visto antes. No sé si lo sabe pero ocurrida una gran batalla en mi pueblo contra el Team Rocket, el rostro de la experta en Pokémon psíquico endureció la mirada al escuchar el nombre de esa organización, Vampirash creo que debe saber por qué. El ambiente en el gimnasio había cambiado todo por una simple mirada de la líder de gimnasio. Una energía de color morada comenzó a cubrir a la hermosa joven, Kaori tragaba un poco de saliva al sentir la gran energía de la líder de gimnasio. Poco a poco le llegaron las imágenes de lo que había pasado. Una conversación entre el entrenador y la castaña. Luchar contra Silver para poder salvar al nieto del profesor Oak, ese pelirrojo que había herido su orgullo cuando llegó a su gimnasio.
El entrenamiento del pelinegro y el cómo había comenzado a guiar a ambos castaños. Cuando los tres entrenadores iban por distintos caminos a hacer fuertes. Cueva celeste. Monte plateado. Gary entrena en esa cueva donde solo pueden ir los entrenadores que tienen las 8 medallas. La castaña se acomodaba su gorro. Ash está en ese peligroso lugar a saber en qué condiciones tengo que vencer mis demonios internos. Al menos debo poder lograr eso para ser de gran ayuda y poder soportar cualquier escena que nos espera más adelante. Gengar sonreía y dio un pequeño salto para volver al campo de batalla. Sabrina sonreía con sinceridad al escuchar esa respuesta. Me gusta mucho la determinación en tus ojos, entonces no puedo decepcionarte. Nuevamente fue cubierta por esa intensa energía y su mirada cambió a una llena de frialdad. No me voy a contener absolutamente en nada. Kaori se preparaba para todo, más aún cuando todo el gimnasio comenzó a ser apoderado por la oscuridad. Todo lo que veía era negro. Splash. El pelinegro sacudía su cabello con una pequeña sonrisa. Dios mío, que se siente bien. El chico dio una fugaz mirada a todos sus Pokémon que se habían metido a las aguas termales que estaban un poco lejos de su territorio. ¿Quién diría que había aguas termales en un monte lleno de nieve? Tolodile trataba de alcanzar a Wartortle y a Buizel, pero estos eran demasiado rápidos para nadar. Pikachu junto a Ivysaur cerraban los ojos disfrutando el momento. Poco a poco sentían como sus fuerzas eran renovadas por el contacto de las suaves aguas termales. Snorlax se había quedado dormido mientras flotaba. Los Pokémon pájaro estaban a punto de hacer lo mismo que su compañero tipo normal. No estaba acostumbrados a bañarse en este tipo de agua. Gliscor y Donphan, a pesar de ser tipos tierra, decidieron que lo mejor era recuperarse de sus heridas, por lo que mediante gruñidos se metieron junto a sus demás compañeros. Sceptile ayuda un poco a una de sus nuevas compañeras. Beryl se había quedado muy pensativa luego de haber luchado contra esa Banette. Bye. La inicial de Johto se acercaba a gran velocidad hacia Ash, para luego comenzar a frotar su frente con la del entrenador. Jeje, y solo tenemos que darle las gracias a esos Machoke y a Machamp. El pelinegro junto a Bailex miraron a los tipo lucha que se acercaban con un rostro serio. En serio, no sabría qué hacer si no fuera por ustedes. Machamp solo negó con la cabeza mientras le regalaba una pequeña sonrisa. Era una forma de agradecerles por haberlos dejado con vida en el primer día que ellos habían llegado. Además que unidos podrían sobrevivir con mayor probabilidad. ¿No les gustaría unirse a mi familia? Las palabras del chico se apartó un poco de su afectuosa Pokémon y caminó hacia los tipo lucha. Sé que juntos podríamos volvernos mucho más fuertes. ¿Para qué querrías tantos Pokémon de la misma especie? Preguntó uno de los Machoke desconfiado, de que lo único que quisiera ese niño fuera líder del grupo. El pelinegro se encogió de hombros. Tengo muchos Tauros en casa, la verdad quiero que encuentren su propio estilo de combate, por esa razón solo traje a su líder. Pudo escuchar un rugido de parte de Aldebarán. Machamp se quedó mirando el cuerpo del chico. No estaba muy tonificado, pero sabía muy bien que estaba entrenando un cuerpo más dedicado a soportar golpes. Podía notarlo con solo verlo, tenía un buen abdomen. Pero al igual que los Pokémon del chico, estaba más interesado en las cicatrices que tenía por todo su cuerpo. Estaba en lo correcto al no meterse en el camino de ese Banette. Muchos de su manada no la contarían. Mejor vuelve a las aguas termales, estas van a hacer que recuperes algo de tu energía y que esas cicatrices desaparezcan. El pelinegro detuvo su hablar al escuchar al luchador de 4 brazos, para luego mirar su cuerpo. Me alegra escuchar eso. El pelinegro se acercó más al líder del grupo, le daba mucha confianza y tenía una aura muy parecida al de su Primeape o Infernape. No quiero ni imaginar cómo se pondrían las chicas y especialmente mi mamá. Ash recordó que estaba hablando anteriormente y volvió a mencionar el tema. Les prometo que no arruinaré su entrenamiento, es más, podríamos hacer que cada uno de ustedes se enfoque en un arte marcial hasta lograr ser maestros de estas. Luego le dio una pequeña sonrisa al líder del grupo. Claro, tú tendrías que entrenar todas a la vez. Los Machoke se quedaron pensando en lo que había mencionado el pelinegro. Dominar primero una sola arte marcial no estaría para nada mal. Machamp dio una sonrisa divertida para luego soltar una carcajada. Eres muy interesante, chico, quizás me arrepiente más adelante, pero voy a rechazar tu oferta. Ash iba a reclamar, pero Machamp no se lo permitió. Primero que nada, quiero ver hasta dónde puedo llegar sin la ayuda de un humano. No te sientas mal, pero no estoy preparado para aferrarme a tener un vínculo con un entrenador. Sé que tu nivel es demasiado bueno para poder controlarnos a todos y sacar nuestro mayor potencial. Cerró los ojos un momento para luego abrirlos. Hay cosas que un Pokémon solo por su cuenta puede aprender. El ejemplo es cómo estamos entrenando en estas condiciones para controlar el aura.
El pelinegro tomó nota de lo último mencionado por el Pokémon, al parecer su teoría estaba más cercana a la realidad de lo que pensaba. No te preocupes, lo entiendo, aunque es una pena, serían de gran ayuda contra la amenaza que tengo que enfrentar. Machamp se disculpó con una reverencia, para luego mencionar que irían a patrullar por la zona y sin decir nada más la línea evolutiva de Machop se había marchado. Ash se quedó mirando por dónde se había marchado. Sería mejor volver al agua para recuperar energías, pero se quedó mirando a sus tipo fuego. Charizard, Quilava, Torkoal, Infernape y Ninetales no podían meterse a las cálidas aguas, ya lo habían intentado y casi provocan una gran explosión. Sin mencionar nada corrió hacia su mochila para tomar su bufanda y la sumergió en el agua. Acérquense un poco, chicos. Los tipos fuego se miraron entre sí para luego acercarse a su entrenador. Pidgeot, Pikachu, Byleth y los demás miraban con una sonrisa como el entrenador se tomaba su tiempo para lavar a cada uno de sus Pokémon. Se iba a tardar un poco, pero iba a hacer que sus heridas sanaran cueste lo que cueste. Comenzó primero con Torkoal, el cual comenzó a llorar por las acciones de su entrenador y con una sonrisa nerviosa lo trataba de calmar. Vamos amigo, ustedes se han lucido mucho este tiempo, tengo que devolverles el favor de una manera. Si alguien les llama la atención la letra que canta Ash, la canción es Porno Graffiti, Melissa. Tienes que romper ese triste ayer. Los Pokémon tipo fuego se quedaron mirando la melodía que el chico comenzaba a cantar, tan lejano que te destrozó. Deja el dolor. El pelinegro con una sonrisa le daba una palmada en su caparazón, viendo que las heridas de Torkoal no eran muchas, y abraza esta vida sin temor. Ya suspirará mi corazón por tu hermoso amor. Torkoal dio un grito de alegría al ver que sus energías volvían. El chico siguió con su trabajo hasta que estuviese terminado por completo. Luego de Torkoal fue Infernape quien miraba la bufanda roja. Jajaja, no te preocupes, luego esta bufanda al estar lavada será tuya, amiga. Tomó con su suavidad las manos de sus Pokémon para comenzar a recorrer sus con delicadeza, tratando de no tocar las llamas de su Pokémon, ¿sabes? Me gusta mucho esa canción, pero aún no me la sé por completo. A Kaori también le gusta. Luego de esto me gustaría cantarla con ella y Gary si quiere, claro, jeje. Infernape no mencionaba, solo cerraba los ojos mientras disfrutaba la sensación calidad que provocaba el pelinegro. Sus energías volvían poco a poco, tuvo que sumergirlo varias veces en el agua para que la inicial de Sinnoh recuperara sus fuerzas. Has estado fantástica estos días, querida. Luego de que Infernape lanzara un potente lanzallamas al cielo, cosa que había aprendido de Charizard, y le acarició el cabello al chico, provocando una carcajada en él, le dio espacio a la nueva compañera tipo fuego, Ninetales. A la Pokémon mítico le daba mucha curiosidad la personalidad del chico, quizás los demás estaban acostumbrados a esto, pero al ver que ayer estaba en un estado lamentable sentía como si hubiera renacido de las cenizas. Qué curioso como su nombre. Eso sí, no sabía si le estaba hablando a ella, estaba tan concentrado en pasar la bufanda por su cuerpo que no sabía si estaba continuando la conversación anterior. Me gusta mucho una parte de esta canción, por cierto, tienes un pelaje muy suave y hermoso. Gracias. El chico se detuvo unos instantes para sonreírle, pero miraba algo inseguro sus colas, ocasionando una carcajada en la Pokémon de fuego. Jeje, no te preocupes, no haré que llegue una maldición de 1000 años por tocarlas, eres el único que tiene ese honor. De alguna manera pienso que eso fue coqueteo. El chico tomó una de las colas del Pokémon zorro y comenzar su trabajo, y la ave que en el vuelo me acompañará, no sé si encontrará una luz que la pueda guiar. Y no. ¿Me dejarás subir a la espalda en que solía viajar? Byleth ignoró sus celos en ese momento y miró algo curiosa a Pidgeot, la cual tenía toda su concentración en el entrenador. Ahora que lo pensaba, esa parte de la canción iba muy bien en la relación de Ash y la ave de canto. Déjame perdido en lo alto entonces. La verdad, el chico no tenía para nada una mala voz, aún le faltaba un poco desarrollar la causa de su edad, pero no estaba para nada mal. Donde no llega a la fe, ni menos la bondad, se me acerqué. Esa parte iba muy bien con todo lo sucedido en el Monte Plateado. Tienes que romper ese triste ayer, tan lejano que te destrozó. Acarició la cabeza de la Pokémon de fuego a pesar de sus quejas. Ahora su primer Pokémon de fuego se acercaba a él, aunque mencionaba que no era necesario que hiciera eso y se enfocara en sus heridas. No seas tonto y quédate quieto. Con Charizard fue el que más se había tardado, por su tamaño y porque se había quedado discutiendo con él, donde él se iba a encargar de acabar con el Moltres que estaba en el monte. Ninetales se quedó mirando como el chico se reía mientras el inicial de canto desviaba la mirada algo cabreado. Es alguien fascinante, ¿verdad?
Se sobresaltó un poco al escuchar la voz de la inicial de Sinnoh que estaba a su lado de brazos cruzados. No sé si está fingiendo toda esa tranquilidad o no, pero me alegra tanto ver que no se dejará derrumbar este terrible lugar. La Pokémon de 9 colas cerró los ojos e Infernape pudo notar una especie de sonrisa en ella. No lo quiero admitir, pero él llegó justo en el momento que iba a darme por vencida. Esa energía azulada que lo cubre es una muestra de la bondad que puede tener con nosotros de alguna manera. Yo también quiero dar lo máximo para mantenerlo de esa manera. Por mucho que tratemos no podemos evitar que Ash crezca. Su inocencia no puede estar con nosotros por siempre, pero sé que nos va a dar el mismo o más amor de lo que nos da ahora. No importa en qué se convertirá en un futuro. Las dos Pokémon de fuego se quedaron mirando cómo el chico se estiraba, para luego que por parte de un empujón de Charizard se sumergiera en las aguas termales. Era su turno de recuperarse. Bueno chicos, cuando pensamos que no podíamos tener más mala suerte, un legendario tiene interés en nosotros. Sceptile, Charizard, Primeape sonreían para sus adentros y los Pokémon normales eran bestiales, ni se imaginaban el poder que debería tener ese Moltres. Ash desaprobaba por completo la actitud de sus Pokémon, pero eran cosas que no se podían evitar. Podemos afirmar que sí o sí, no estará en todo su potencial porque al parecer despertó al sentir el poder de la sincronización que tuve con Infernape, por lo que si queremos derrotarlo está en nuestra oportunidad. Sus Pokémon contestaron entusiasmados en sus respectivos idiomas. Pika. Ash miraba curioso a su mejor amigo que levantaba sus patitas para hacer una pregunta. Pika Pi. Ash se cruzó de brazos mientras cerraba los ojos. Exacto Pikachu, lo que hice con Beedrill no fue una sincronización. En ese momento estábamos de todo, menos sincronizados. Los Pokémon recordaron lo que había mencionado Machamp, quizás por la misma razón Ash quería llegar entrenador en este lugar a pesar de los peligros que habían. En un momento de desesperación más el poco control que tenía del aura gracias a la sincronización, ¡pam! Exclamó el chico juntando ambas palmas con una sonrisa. Pudimos descubrir y activar otra forma de activar ese poder. Este es el tercer camino que buscaba. Charizard preguntó si este hacía la misma presión en su cuerpo que la sincronización con Infernape y Ash solo negó con la cabeza. No puedo afirmarlo al 100%, pero en esa batalla me estaba desangrando por los ataques de Banete y por esa razón me desmayé. No fue a causa de toda esa energía que me había cubierto. Heracross le preguntó si podía activarla, pero el chico aún juntando sus palmas no sucedía nada. Quizás se activa al igual que la mega evolución y la sincronización mediante el combate. Lo que podía deducir es que el poder que adquiría no se comparaba a las megas o sincronizaciones. No requería de un fuerte vínculo y no tenía el enorme desgaste en su cuerpo. Aún así necesitaba una prueba más de que esa forma podía activarla en otra batalla. Moltres sería el que ayudaría en ese experimento. Tenía que calcular también el incremento que recibía su Pokémon, quizás sea un aumento similar a Mar de Llamas, Torrente y Espesura. Su Pokémon no cambiaban de aspecto bueno salvo que la energía que lo cubría también lo hacía con su Pokémon. De igual forma las rayas negras de Beedrill cambiaron a un color celeste al igual que sus ojos. ¿Acaso? El pelinegro sonrió de una manera siniestra. Algunos de sus Pokémon sintieron un escalofrío en su cuerpo y los otros solo sonrían sabiendo que ya se le había ocurrido una manera de descubrirlo. Wartortle y Pikachu, los dos mencionaron, se acercaron a su entrenador. Ustedes me acompañarán. Los dos Pokémon se miraron entre ellos para luego asentir, mientras que Primeape iba hacia Machamp y los machoque para que escucharan el plan que tenía el pelinegro. Si a eso se le podía considerar un plan, era casi un suicidio. En un lugar lleno de oscuridad. En un maldito lugar donde todo era negro. El maldito Gengar era imparable. ¡Pam! ¡Pam! Sandslash trataba de levantarse lográndolo con mucha dificultad. Kaori respiraba con dificultad, ella también tenía algunas heridas en su cuerpo y trataba de recuperar el aliento. Excava. El tipo tierra nuevamente sentía el peligro y cavó lo más rápido posible para salir ileso de los ataques de Gengar. Kaori a lo lejos podía ver unos intensos y brillantes ojos rojos. Además de la siniestra sonrisa del tipo fantasma. Creo que está de más decirte que la habilidad de Gengar lo hace inmune a los ataques tipo tierra. La voz de Sabrina se escuchaba con un gran eco, como si fuera un tipo de divinidad y la castaña estuviera en la palma de su mano. La castaña sonreía con dificultad mientras apuntaba con una sonrisa hacia la sonrisa del Pokémon Sombra. Ahora. Gengar sintió un ruido debajo de él y con una gran sonrisa comenzó a reunir una gran cantidad de energía oscura en sus garras. ¡Pam! Pero un golpe aéreo subterráneo fue mucho más rápido de lo que pensaba, dejando al Pokémon Sombra sin aliento. Tumba rocas. Gengar con una gota su sudor miraba como 5 rocas de gran tamaño iban a caer sobre él. ¡Pam!
Kaori sonreía al ver el resultado, mientras su Pokémon rezaba para sus adentros que su enemigo haya sido derrotado por ser grande. Pero, las rocas comenzaron a romperse. ¡Boom! Se escuchó una gran explosión, el tipo fantasma fue cubierto por una energía de color rosada la cual también cabrió a Sandslash. ¡Pam! ¡Pam! Haciendo que este rebotara varias veces en el suelo hasta quedar inconsciente. Kaori sentía el peligro y sin saber qué hacer se movió rápidamente hacia su izquierda. ¡Boom! Nuevamente sentía una explosión cerca de ella, sin perder tiempo regresó a su Pokémon y lanzó a su próximo compañero de batallas, Rapidash. Gracias a las llamas del Pokémon de fuego podía tener algo más de visualización, ahora sabía por qué se sentía tan observada. Había un Venomoth observándola al igual que un Magneton. «Esos Pokémon», susurró la chica, pero no se iba a desconcentrar por eso, llamarada. El Pokémon fantasma desaparecía de la vista de la tipo fuego y su entrenador, para luego aparecer en un lugar totalmente diferente. Aún así Rapidash lanzó una gran cantidad de estrellas de fuego con la esperanza que una le afectara a su adversario. Pero mientras el tipo fantasma esquivaba los ataques, estaba reuniendo una gran cantidad de energía, hasta ser 3 veces mayor que su cuerpo e iba en aumento. Rapidash, detente. La Pokémon tipo fuego asintió y solo se quedó mirando con un rostro serio al tipo fantasma. Creo que vamos a cambiar un poco el escenario. Luego de escuchar la voz de Sabrina todo el lugar fue cubierto por un intenso brillo, la castaña tuvo que cubrirse un momento su rostro por la intensidad de esta. Al abrirlos era la ruta 8 de noche, ahora Gengar lanza la bola sombra. La esfera de energía oscura se movía a una velocidad muy lenta, pero esta estaba destrozando todo el terreno de la ruta, llamarada. Rapidash reunió unos segundos más fuego de lo normal para poder lanzar una llamarada de mayor tamaño y poder, la cual había frenado un momento la gran esfera de energía para luego desvanecerse. La castaña apretaba los puños al ver que uno de los ataques más poderosos de fuego no le afectaba casi nada, entonces deténlo con Mega Cuerno. El cuerno del corcel de fuego aumentó de tamaño al ser cubierto por una energía de color verde, para luego correr a gran velocidad contra la esfera de energía. ¡Pam! Al impactar con la bola sombra había provocado unas potentes ráfagas de aire que habían hecho que el sombrero de Kaori saliera volando. Aún con todo su esfuerzo, Rapidash comenzaba a retroceder poco a poco por la potente energía oscura. No te rindas Rapidash, yo sé que tú puedes. Siguió escuchando palabras de aliento de parte de su entrenador. Ella no quería defraudarla, pero aún así no podía lograrlo, en cualquier momento la esfera iba a explotar y ella no sería capaz de soportar ese poder. Pero al menos haría lo posible para que esa esfera no tocara a Kaori. Si no es suficiente, impúlsate con Invicta Igneo. La corcel de fuego abrió los ojos y con una especie de sonrisa soltó un chillido para cubrirse por unas intensas llamas de fuego, las cuales se convirtieron en poderosas llamas azules. Dejó de ser arrastrada por la bola sombra, y fue ella la que comenzó a ganar terreno poco a poco. Gengar frunció el ceño al ver esto, y lanzaba pequeñas bolas sombras para aumentar el tamaño de la gran esfera de energía. Rapidash le dio una fugaz mirada a su entrenadora, la cual negaba con la cabeza la idea de su Pokémon, pero a esta no le importó y de un salto se adentró en la esfera de energía. ¿Qué? Unos segundos después salió de la esfera de energía, llena de heridas, pero las llamas que la cubrían nunca habían sido tan intimidantes para un enemigo. Para ahora, esto se pondrá feo. ¡Pam! ¡Boom! Ambos Pokémon tuvieron un doloroso aterrizaje, del cual solo se levantó Gengar con mucha dificultad. Kaori regresó con rapidez a su Pokémon no sin antes agradecerle por todo su esfuerzo, ya cuando estaba a punto de lanzar a Pinsir alguien le había sujetado su brazo derecha. Ese tacto tan frío aún lo recordaba y lentamente giró su rostro para encontrarse con la cara que tanto odiaba. Ese cabello morado y ojos verdes. Esos lentes y esa vestimenta que tanto odiaba, en efecto era ese maldito hijo de perra. ¿Me extrañabas? Porque yo te he esperado todo este tiempo. Kaori solo miraba incrédula como su brazo no paraba de temblar. ¿Tan emocionada estás de verme? No supo cómo fue, pero este hombro la acercó hasta su rostro. Voy a terminar lo que empecé, especialmente ahora que te has desarrollado muy bien. La castaña cerró sus ojos con fuerzas, aún así con su brazo libre lentamente la acercaba a una de sus Pokéball. Quizás llegues a terminarlo. A pesar de querer sonar segura, no podía y aún así no sabía de dónde estaba sacando las fuerzas para enfrentarlo. Quería romper en llanto en ese mismo momento y tratar de correr hacia su pueblo. Pero no lo haría, quizás sí lloraría, pero dejaría de huir de sus miedos. ¿Decías? La castaña nuevamente lo encaró con un rostro lleno de enfado y con sus ojos cristalinos. Quizás logres hacerlo, pero lo único que escuchar en el acto será el nombre de alguien que tiene mucho más hombría que tú.
El peli morado, quizás por sentir como su orgullo era herido por unas simples frases, se preparaba para darle una bofetada, pero unos látigos habían detenido su movimiento. En ese momento era el que necesitaba para poder tomar distancia. Tóxico. Gengar no se veía afectado al ser también del tipo veneno, pero se sobresaltó que eso podía afectar a todo lo demás. Los Pokémon habían comenzado a desaparecer y poco a poco su entrenador, pero la castaña no podía dejar que se fuera sin al menos darle un maldito puñetazo. ¡Pam! Con razón lo hace Ash, se siente muy bien hacerlo, susurró la chica mientras caía de rodillas, sus piernas no soportaron más la escena anterior. Venusaur se acercaba para ver el estado de su compañera, también para darle caricias con su cabeza. Nuevamente volvía el gimnasio a su normalidad, Sabrina estaba en el mismo lugar con algo de sudor y tratando de respirar con normalidad. Gengar la miraba preocupado. Lo hiciste muy bien, Kaori-san. La líder de gimnasio sabía que terminar esto rápido o tratar de resistir hasta que el efecto del ataque tipo veneno se desvanezca de su cuerpo. La castaña solo trata de controlar todas las emociones que sentía, al igual que un gran grito que quería escapar de su boca cuanto antes. Solo le dedicó una sonrisa a la experta tipo psíquico. Venusaur miraba al tipo fantasma por la combinación de tipos, era muy difícil que lograra conectar un daño efectivo. Al menos de una forma normal. Lanzó una gran cantidad de látigo cepas que Gengar esquivaba con felicidad gracias a su gran velocidad, luego contrarrestó con unas bolas sombras que Venusaur destruyó con sus látigos. ¡Boom! Kaori fijó su mirada en el campo de batalla, estaba en muy mal estado por la gran bola sombra que había creado Gengar y por todas las veces que excavó Sandslash. Ya sé. La castaña se quedó mirando atenta, esperando que Gengar comenzara a retroceder porque la velocidad de los látigos de la inicial de Kanto aumentaban su velocidad cada segundo. Tenía que desvanecerse unos momentos para salir ileso, pero eso seguía siendo peligroso porque al parecer era un blanco fácil. En ese momento se había acercado donde el campo estaba en peor estado, ahora planta feroz. Se levantó por unos segundos en dos patas, de esa forma se veía muy intimidante para Sabrina y Gengar, pisoteó con todas sus fuerzas provocando un pequeño temblor además de que unas especies de poderosas raíces habían aparecido para atrapar al Pokémon fantasma que trataba de desaparecer para liberarse sin éxito alguno. ¡Pam! 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 Mientras algunas lo apretaban con fuerza, otras fueron directas a impactarse contra él. Luego de unos segundos había quedado fuera de combate. Bien hecho, Venusaur. Exclamó la chica cuando por fin pudo levantarse, al igual que Sabrina que se había recuperado un poco del veneno del inicial tipo planta. A ambas nos queda un Pokémon, Sabrina. Ella solo asintió para lanzar con poca fuerza a su Pokémon más fuerte, Alakazam. Iremos con todo psíquico. Venusaur no tuvo tiempo de reaccionar y recibió el potente rayo de energía rosado, que esta vez la hizo estrellarse contra la pared detrás de Kaori. Ataque especial junto a velocidad, esto será difícil. La castaña debería agradecer la gran resistencia que había adquirido su mejor amiga al evolucionar. ¿Estás bien? Saur. Sin esperar alguna orden lanzó dos hojas navajas hacia el tipo psíquico, las cuales le detuvieron antes de impactar en Alakazam. Psíquico puede usarse de tantas maneras que desespera. Las hojas eran devueltas con más velocidad hacia Venusaur, pero esta las destruyó con sus látigo cepa. Venusaur trata de acercarte. Alakazam comenzó a flotar en el aire mientras cerraba los ojos, en calma consigo mismo, y mientras eso pasaba Venusaur corría hacia él con un rostro serio. De pronto una energía de color rojo había cubierto al Pokémon psíquico, aumentando su ataque especial al igual que su defensa, e hizo un campo de fuerza con psíquico que detuvo la embestida de Venusaur. Para luego utilizarlo como ataque y que volviera a cubrir a la inicial para mandarla volando hacia la pared. Poder oculto. Exclamó la castaña para sorprender a su oponente. Venusaur abrió su boca para reunir una gran cantidad de energía que se convirtió en una esfera de gran poder que obtuvo un color café. El elemento tipo roca. ¡Boom! Alakazam gruñó al sentir un ardor en su cuerpo. Debería agradecer que había aumentado sus defensas. ¡Pam! Venusaur sacudió su cabeza por el golpe que se había dado con la pared y rápidamente corrió nuevamente hacia el campo de batalla. Planta feroz. Barra psíquico. Exclamaron ambas chicas dejándose llevar por la emoción del combate. La potente ráfaga de energía de color rosado estaba destrozando la mayoría de las raíces, pero estas eran demasiadas. Tuvo que aumentar mucho su poder para poder igualar la fuerza del ataque tipo planta. ¡Boom! Venusaur trató de recuperar el aliento en ese momento. Usar ese ataque muy seguido la dejaba muy agotada. Alakazam usa recuperación. La castaña gruñía al ver cómo una energía verde estaba sanando las heridas del tipo psíquico. Ahora paz mental. Planta feroz.
exclamó la chica mientras veía como el tipo psíquico se cubría con una poderosa energía de color rosado, creando así un poderoso campo de fuerza que con mucho esfuerzo detenía el ataque más poderoso tipo planta. ¡Boom! El ataque había provocado una gran explosión y levantó mucho polvo, momento que aprovechó Venusaur para adentrarse en todo el humo. Alakazam de pronto sentía que algo iba mal con su cuerpo, luego sintió el intenso veneno que había alrededor del lugar. Maestra, cree un campo de energía, volvió a utilizar tóxico. La líder de gimnasio frunció el ceño al escuchar eso, pero hizo lo pedido por su compañero Pokémon: debes conectar un psíquico para ganar antes de que el veneno aumente su potencia en tu cuerpo. El Pokémon psíquico asintió para despejar todo el campo, hizo que sus cucharas aumentaran de tamaño considerablemente, se podían comparar con el tamaño de una espada promedio. Las movió rápidamente para crear unas poderosas ráfagas de viento, las cuales se juntaban para crear un poderoso torneo que había levantado como si nada a Venusaur. Kaori iba a tener el mismo resultado si no fuera porque una especie de barrera creada por Sabrina la había protegida. Utiliza psíquico. Una poderosa energía había cubierto a Alakazam y se preparaba para lanzar un rayo de energía con toda su fuerza, pero su concentración se desvaneció al sentir como la potencia del veneno en su cuerpo aumentaba considerablemente. Poder oculto. Desde una incómoda posición, Venusaur lanza una esfera de energía que fue desvanecida con facilidad cuando Alakazam pudo acostumbrarse a la nueva intensidad del veneno. ¡Boom! Kaori miraba a su Pokémon descender lentamente. Ella confiaba en su Pokémon, sabía muy bien que gracias al poder oculto habían disminuido la potencia de ese psíquico lo suficiente para aguantarlo. Planta feroz. Saaur. Dio un fuerte rugido provocando que unas poderosas raíces aparecieran del suelo y la atraparan en el aire. Luego estas hicieron una especie de refugio, donde protegían por un tiempo a Venusaur de los siguientes ataques. Recuperación. A pesar que pudiera recuperarse algo de sus heridas, el veneno en su cuerpo ya había afectado mucho su cuerpo, creando fuertes tornados con sus cucharas. Comenzaba a destruir sin piedad las raíces que había invocado Venusaur. Por favor, resiste, susurraba la castaña viendo cómo el refugio que había creado había sido destruido con mucha facilidad. Slash. El tornado había cortado todas las raíces con facilidad y solo quedaba Venusaur, lleno de cortes y con su ojo izquierdo cerrado por las heridas. Espesura. Exclamó la castaña al ver que su Pokémon había logrado resistir ese ataque. Ahora planta feroz. La inicial de Kanto se había cubierto con una poderosa aura verde y nuevamente pisó con fuerzas el suelo, invocando unas poderosas raíces que eran 3 veces más grandes que las anteriores. Psíquico. Exclamó con todas sus fuerzas la líder de gimnasio, esperando que ese ataque fuera capaz de detener esa poderosa combinación. Pero la poderosa ráfaga de energía rosada fue derrotada por facilidad, ni siquiera con sus defensas potenciadas Alakazam fue capaz de resistir los poderosos golpes de las raíces. Paam. 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 Alakazam no tenía ni siquiera un segundo de descanso, rápidamente recibió una lluvia de golpes los cuales la mitad lo habían dejado ya fuera de combate. Paam. Sabrina regresó a su Pokémon con una pequeña sonrisa, le había agradecido por su combate y como al final había usado toda su fuerza para poder derrotar a Venusaur, fue un emocionante combate. La castaña asintió y fue corriendo a abrazar a su Pokémon que con suerte se mantenía en pie. La líder de gimnasio hizo un movimiento con su mano derecha, trayendo el sombrero de Kaori mediante sus poderes psíquicos. En serio le agradezco por este gran combate. La castaña guardaba con una pequeña sonrisa la medalla pantano, junto a todas las demás, solo le quedaban 2, de alguna manera siento que me saque un gran peso de encima. Sabrina le acarició la mejilla derecha con una pequeña sonrisa. No te preocupes, fue un combate muy divertido, al final no quería dejarte ganar, jeje. La castaña pensó que la líder de gimnasio era muy linda. Debería alejarla de cualquier tipo de contacto con Ash. Negó algo cabreado consigo mismo ese tipo de pensamiento, aunque la verdad le había causado gracia ponerse celosa por un pensamiento tan tonto. ¿Has luchado contra todos los líderes de gimnasio? La castaña le respondió que aún le faltaba enfrentar a Misty, Blaine y Agatha, pero quizás algún miembro del equipo Rocket andaría por ahí. O que Agatha esté de lados de ellos, eso aún no se ha podido negar, así que mejor iría a cualquier otro gimnasio de ciudades menos importantes. Bueno, quiero que tú y Ash me llamen si necesitan ayuda. Sabrina la miraba con un rostro serio. Nos quitaríamos a una gran amenaza si logramos derrotar a Giovanni y a sus hombres. La castaña solo sonrió para después asentir. Cualquier ayuda es bien recibida. Usted sería de gran ayuda contra ellos. Trataré de hacer unos movimientos para que Misty pueda estar libre. También podría informar a la hija de Koga, Erika y Surge.
La castaña se imaginaba a la mayoría de los líderes de gimnasios peleando a su lado. Sería una buena fábula que contar si en un futuro tiene hijos y nietos. Muchas gracias Sabrina, dio una reverencia para luego marcharse lentamente del gimnasio. Mándale saludos a Ash. La líder de gimnasio no pudo evitar soltar una carcajada por la mirada que le había dado la castaña. Jaja, no te preocupes, no se los mandó de esa manera. Más le vale, mencionó ella con un tono bromista para luego marcharse corriendo hacia su siguiente destino. Sabrina se quedó mirando el campo de fuerza con los brazos cruzados. Ahora, ¿cómo voy a arreglar el campo de fuerza? Increíble Kaori, has logrado derrotar a Sabrina. El profesor Oak miraba con orgullo a la castaña, la cual solo le sonreía. Solo te faltan 2 medallas, jaja, en otras circunstancias podías participar en la meseta Angel. No se preocupe por eso, cuando se calmen las cosas lo haré. La castaña sacaba la Pokéball de su pinsir, sabía que contra el experto en tipo fuegos no podría ayudar mucho, aunque sorprendería mucho con su roca afilada y fuerza bruta. Quiero mandarle mi pinsir. El profesor Oak miraba curioso esto. Kaori se había llevado a sus 5 Pokémon correspondientes. Y con el poco tiempo que tienen dudaba mucho que capturaría a otro Pokémon. Es que bueno, ¿puede prestarme su Dragonite? La castaña juntaba sus manos rogándole al anciano que le diera su Pokémon dragón. Es para poder llegar en solo unas horas a Isla Canela, por favor. El anciano solo suspiró para luego sonreírle a la castaña. No me envíes nada, pero te prohíbo usarlo en un combate por una medalla. Es una ventaja muy injusta. Lo sé, fue uno de los Pokémon con los que logró convertirse en campeón en su época de oro. El anciano sonreía que al menos una del trío de entrenadores escuchara sus historias de juventud. Le agradezco el gesto, profesor. En tan solo unos segundos le había llegado la Pokéball de uno de los Pokémon más poderosos de Kanto. Isla Canela, allá voy. El pelinegro respiraba con dificultad. Le había costado mucho llegar a esta cueva, pero no iba a dejar que sus Pokémon junto a manada de Machamp lucharían en vano contra los Pokémon salvaje. Así que, el pelinegro caminaba lentamente hacia el ave legendaria que tenía los ojos cerrados, acompañado de Pikachu y Wartortle, quien le había dejado sus gafas a Ivysaur si algo malo le pasaba. ¿Por qué la poderosa ave de fuego se ha interesado en un ser tan insignificante como yo? Moltres abrió sus ojos al escuchar la voz del entrenador que se había adentrado al monte plateado. Lo quedó observando por un tiempo, al igual que a los Pokémon que lo estaban acompañando. Insignificantes, había mencionado la ave de fuego en su respectivo idioma. Ash se quedó mirando a sus Pokémon que habían fruncido el ceño por el comentario del legendario. ¿Nos habrá insultado? Sus dudas fueron aclaradas gracias a un comentario del inicial tipo agua. Pues estas criaturas insignificantes vienen a patearte el trasero. El pelinegro solo tuvo que sonreír por el poco respeto que tiene su Pokémon hacia Moltres. Queremos respuestas de lo que está ocurriendo con los Pokémon. Fue el turno de Pikachu de hablar mientras reunía una gran cantidad de electricidad en sus mejillas. Con tu poder, el frío para la mayoría de algunos sería algo insignificante. Ash no mencionó nada y se quedó mirando a la gran nave de fuego. Era mucho más grande que el que estaba en Kalos, muy parecido al de la Isla del Fuego. Moltres se le quedó mirando, tratando de saber si lo que menciona la ratita eléctrica era la verdad. El pelinegro solo negó con la cabeza. Solo vine para advertirle que por favor no se metiera en mi camino, de no ser así no me haré responsable de lo que le pueda saber. Moltres cerró los ojos. Miente, debía admitir que el chico tenía agallas y trataba de esconder sus buenas acciones, sus miedos y preocupaciones mediante esa máscara. Tarde o temprano esa máscara se romperá. Aquí es la ley del más fuerte. No debería preocuparme por la vida de seres de tan poca importancia como los habitantes de este monte. Chilló la ave legendaria para luego lanzar un potente lanzallamas contra Ash y sus Pokémon. Wartortle, Pikachu. Ambos asintieron para que luego Wartortle lanzara un potente ataque de agua que había neutralizado el ataque de fuego. Ya veo por qué se había preocupado Pidgeot. A pesar de sonreír, una gota de sudor caía por la cara del inicial de agua. Pikachu. Un potente ataque eléctrico se dirigía hacia la ave de fuego, pero esta fue cubierta por unas especies de llamas que habían repelido el ataque. Ash solo sonrió. Pikachu rayó hacia las rocas de arriba. La rata eléctrica asintió captando el mensaje. Wartortle usa hidrobomba. La ave de fuego comenzó a volar por sus dominios en esa enorme cueva, sabiendo que utilizaría una avalancha improvisada por los rayos de Pikachu y sabía que el ataque tipo agua de Wartortle podía alcanzar un nivel similar a su lanzallamas. Bastó un movimiento de sus alas para crear unas potentes ráfagas de aires cortantes, las cuales habían repelido con facilidad los ataques de ambos Pokémon y provocar leve cortes en los 3 invasores.
Gruñó el chico para luego ordenar lanzar una ráfaga congelante a Wartortle. Pero fue inútil, se desvanecía antes de impactar en la ave de fuego. Creo que la hemos subestimado demasiado, chicos. Nuevamente comenzó a aletear con gran velocidad para crear una poderosa onda ígnea. Wartortle dio un salto para convertir a su cola en una especie de torbellino de agua. ¡Pam! Al impactar en el suelo provocó una especie de muro de agua que los había protegido del ataque de Moltres, además de no dejar ver al Pokémon legendario lo que estaban haciendo. Esfera oral. Atravesando el muro de agua, una esfera de energía de color celeste se dirigía a gran velocidad hacia una sorprendida Moltres. ¡Boom! Ahora Pikachu. El ratón eléctrico asintió con un rostro serio y comenzaba a correr a gran velocidad hacia la pequeña explosión que había provocado Wartortle, mientras su cuerpo era cubierto por electricidad. ¡Pam! ¡Boom! Pikachu dio un salto para llegar hacia Ash y Wartortle, sacudió un poco su cuerpo para olvidar el dolor que sentía por usar ese poderoso ataque. Mientras que Ash sabía que no tenían que dejar de luchar en ningún momento, si dejaban de hacer podría ser su fin. Rayo e hidrobomba. Ambos Pokémon lanzaron sus respectivos ataques hacia su oponente, pero los ataques se habían evaporado antes de impactar en Moltres. Mierda, la temperatura está aumentando. ¿En qué momento había realizado día soleado? No. Esto era a causa solo del enorme poder de Moltres. Lo habían hecho enojar. Lanzallamas, tajo aéreo, onda ígnea. Falta aún un movimiento. El chico pensaba que quizás podría ser respiro o sofoco, quizás hasta llamarada. Estén alerta, chicos. Un enorme chillido se escuchó para que luego lanzar un poderoso lanzallamas. Pikachu lanzó un rayo y Wartortle una hidrobomba. Sabían muy bien que este no se comparaba a los anteriores. Aún con los dos ataques combinados, el lanzallamas había ganado el choque con facilidad y se dirigía a gran velocidad hacia Ash y sus Pokémon. Mier. Boom. Charizard y Pidgeot se habían quedado mirando las cascadas que llevaban a los dominios de Moltres. Habían escuchado una gran explosión, pero no podían concentrarse mucho al tener que enfrentar a los Pokémon salvajes además de la nueva visitante. Jajajaja, aún no puedo creer que los Machoke se hayan unido al niño que juega al héroe. Beedrill se puso en posición de combate de inmediato al escuchar esa risa llena de locura. Los demás siguieron su ejemplo. ¿Les molesta que me una a la diversión? Bailex lanzó unas hojas navajas contra el Pokémon fantasma, pero esta con una sonrisa se transformó en el entrenador de Pueblo Paleta. Slash. Slash. Bailex duele. La inicial tipo planta miraba incrédula como ahora delante de ella se encontraba con un Ash, que le sangraba su abdomen y su brazo derecho. ¿Por qué lo hiciste? Algunos Pokémon como Totodile y Baileef no podían ni moverse al ver al Banette usando la forma de su entrenador, quien sonría de una manera enferma al ver lo que había provocado en algunos. No sean imbéciles, solo trata de destruirnos mentalmente como lo intento hacer con Ash. Primeape golpeó con fuerza el suelo provocando una avalancha, la cual había lastimado a la mayoría de Golbat y algunas rocas se acercaban hacia Ash. Pam. 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 No entiendo su lógica, se deja golpear solo para hacernos sentir mal. Kilava lanzaba unos meteoritos de fuego que trataban de destruir todo a su paso. Ya entiendo la inquietud de Beedrill. Charizard junto a Gavite se encargaron de derrotar a los pocos Graveler que quedaban en combate para luego enfocarse en su nuevo enemigo. Lo mismo con Infernape y Sceptile, quienes habían calmado a todos los Ursaring y Tiranitar. Pidgeot y las demás aves se encargaron de los Skarmory y solo quedaba Banette. Todos escuchando esa risa, la risa de una mujer consumida por la locura. Este dolor no es nada a cambio de las caras que pones algunos. Unas esferas de energía oscura comenzaron a formarse alrededor de Banette, que había vuelto a su forma normal. Si dañar físicamente y psicológicamente al chico no es suficiente, matar al menos a uno de ustedes quizás sí. Boom. Algunos Pokémon tuvieron que cubrirse por la explosión provocada por el poderoso ataque de fuego. Al esparcirse el humo pudieron ver al tipo fantasma muy lastimado pero sin dejar de sonreír. ¿El causante? Charizard. No me hagas reír, pedazo de trapo. Al parecer la locura te ha puesto demasiado estúpida. Su mirada era una muy fría, la cual le había dado un poco de escalofrío a los que no conocían por completo al semidragón. Muchos de aquí somos los Pokémon más fuertes de Ash y vamos a hacerte pagar por todo el daño que le hiciste a nuestro chico. Pidgeot se acercó un poco al inicial de fuego. Por primera vez estoy de acuerdo contigo, Charizard. Sceptile ya había invocado sus hojas agudas. ¿Saben la poca cosa que me sentí al ver cómo lo lastimaban y no podía hacer nada? Voy a cortarte en miles de pedazos, cabrona. Banette solo miraba con un rostro serio a todos esos Pokémon. ¿Quién lo diría? Al parecer eres mejor de lo que tú pensabas sobre ti.
Fueron los pensamientos de la ex muñeca al ver que los sentimientos que tenían estos Pokémon no se comparaban a los que tenía en su mente el pelinegro. Unas especies de hilos comenzaron a atrapar algunos de los Pokémon que estaban inconscientes, haciendo que unas auras de color negro los consumieran. Graark. Ninetil les observaba con una fría mirada a todos los Pokémon que antes eran sus enemigos, no queda nada de ellos fueron consumidos por Banete. Beryl miró al Pokémon zorro sin creerle, mencionaba que tenía a los padres de la que fue su dueña hace tiempo y sus almas aún estaban en sus cuerpos descompuestos, al parecer a ellos dos les dio un trato especial, quizás no sea a los únicos y quizás ya haya tenido en su control a un Pokémon de cada especie de este monte solo para ver cada uno de nuestros movimientos. Snorlax cubría sus dos puños con energía congelante, pobre por ellos pero de esa forma dejaremos de contenernos. Así nuevamente comenzó un intenso combate contra los Pokémon salvajes que habían sido consumidos por el tipo fantasma. Si aún se le podía considerar un Pokémon. Cola férrea. Pikachu golpeó el terreno con todas sus fuerzas, levantando una gran cantidad de piedras las cuales eran lanzadas hacia Moltres por los chorros de agua de Wartortle. A pesar de lanzar un potente ataque de fuego que había detenido al ataque de agua, no pudo hacer nada con las piedras que habían impactado en ella. Pikachu no perdió tiempo y vuelvo a lanzar un rayo. ¡Boom! Sin esperar que se esparciera el humo, se lanzó a gran velocidad contra la ave legendaria para conectar su ataque más poderoso, pero un lanzallamas había hecho que detuviera su recorrido y saltara para salir ileso del ataque. Dándole una pequeña vista al entrenador, este se encontraba ya con su ropa en muy mal estado y con muchas gotas de sudor que caían por su rostro. Herido al igual que sus Pokémon que tenían algunas quemaduras en sus cuerpos. Había sido una buena decisión dejar el sombrero de Dawn en su mochila. Al esparcirse el humo, Moltres aún no se veía muy afectado y miraba con un rostro sereno al entrenador y a su Pikachu. Espera, ¿dónde estaba la tortuga bocona? Sentía un gran peligro a su derecha y vio como a gran velocidad corría Wartortle, quien tenía los ojos de color celeste y una aura de color azul lo cubría. ¡Pam! Conectó una poderosa Aquacola en el Pokémon legendario para luego impactar una poderosa hidrobomba, la potencia fue tanta que Wartortle pudo impulsar hasta llegar cerca de Ash y Pikachu. Menos mal que ya podemos utilizar Torrente con algo más de facilidad, sonrió algo frustrado al ver cómo la ave legendaria se levantaba ahora estaba muy lastimado. El ave legendaria se lanzó contra ellos mientras una especie de energía celeste comenzó a cubrirla, provocando que su velocidad aumentara demasiado. Ash solo veía como un proyectil se acercaba a ellos a gran velocidad, no tuvo ni tiempo para esquivarlo cuando él y Pikachu fueron impactados por el temible ataque aéreo. Wartortle se había protegido en su caparazón, así pudo disminuir bastante el daño del ataque, pero sus ojos se abrieron como platos al ver que Moltres lanzaba un poderoso lanzallamas hacia Ash y Pikachu. Estos trataban de levantarse sin éxito, solo miraban frustrados como el potente ataque se dirigía hacia ellos. Para Ash ver cómo Wartortle se ponía enfrente de ellos para protegerlos fue en cámara lenta. ¡Boom! Wartortle. Exclamó el entrenador con todas sus fuerzas antes de que fuera tragado por la explosión. Moltres gruñía enojado consigo mismo por al confiarse tanto en este combate. La verdad, en este combate dentro de una cueva ambos bandos estaban limitados, ella no podía volar libremente y tenía mucho menos movilidad aquí. Mientras que para Ash y compañía, la temperatura aumentaba con mucha facilidad en este lugar, además que tenían poco espacio para poder esquivar los poderosos ataques del Pokémon legendario. Al esparcirse el humo provocado por la explosión yacía el Pokémon de agua mirándolo con un rostro serio mientras respiraba con dificultad y sus piernas no paraban de temblar. Debería respetar como un gran oponente, no sabía de lo que sería capaz ese inicial en su etapa final. Chu. El ave legendaria veía algo aburrida el ataque eléctrico que se dirigía hacia ella, se cubrió con sus poderosas llamas para poder neutralizar el ataque eléctrico. Comparado a ese Wartortle tú no eres nada, me sorprende que ese chico te haya traído aquí. El tipo eléctrico se había dejado llevar por sus emociones y se cubrió de electricidad para lanzarse a gran velocidad contra Moltres. Moltres lanzó una potente ráfaga de fuego, pero para su sorpresa Pikachu la estaba atravesando sin problemas. ¡Pam! Ash trataba de levantarse utilizando con todas sus fuerzas, pero había notado que algo estaba mal con su brazo derecho, maldita sea, aún no me recupero del todo de las heridas de esos Sneasel y Banete, aún así no podía dejar a su Pokémon luchando solo contra el legendario y tampoco iba a permitir que todo el esfuerzo de Wartortle fuera en vano. Ten un descanso, Wartortle.
El Pokémon tipo agua al saber que lo regresaría dejó de hacerse el fuerte y solo cerró los ojos mientras caía lentamente hacia atrás hasta que fue succionado por una luz roja. ¡Boom! ¡Boom! Moltres miraba curiosa como los ataques eléctricos del ratoncito estaban aumentando de potencia, también como Ash se había levantado con una pequeña sonrisa era raro ya que, tenía su rostro cubierto de sangre por el gran golpe que había recibido en la explosión. Puedo sentirlo, el chico se quedó mirando su puño izquierdo mientras lo abría y lo cerraba necesitaba un impulso más, ¿estás listo Pikachu? ¡Boom! Pikachu se estrelló contra unas rocas al no poder detener el potente lanzallamas, aún así no se dejaría caer tan fácilmente, Pika. Si no funciona estamos jodidos. Juntó las palmas de sus manos con mucha fuerza, para que una especie de energía celeste comenzara a cubrirlo pero no era nada comparada a la anterior, maldita sea no es suficiente. Chulu. Ash solo gruñía sabía que la sincronización no podía utilizarla aún con Pikachu por sus distintos puntos de vista que tenían de esta situación. Aún así sentía como sus fuerzas habían aumentado nunca se había sentido tan fuerte, como lo suponía es muy similar a las habilidades de los iniciales, quizás por eso en esos libros mencionan que antes entre ambas especies no había diferencias, el chico rápidamente corrió hacia Pikachu, apretaba con mucha fuerza sus dientes para soportar la intensidad de la poderosa onda ígnea de Moltres. Pikachu también los apretaba no para soportarla, sino porque nuevamente alguien más se estaba arriesgando para protegerlo, estaba aún algo molesto con su entrenador pero si lo pensaba él era quien más estaba haciendo afectado en este lugar. Aún así se consideraba su mejor amigo. Moltres detuvo su ataque ya había aclarado sus dudas, este chico quizás sería el único entrenador que se merecía salir vivo de este lugar, ni por un momento había decidido abandonar a su Pokémon para que pudiera sobrevivir. Ash sonrió eso era lo que necesitaba, ahora te jodes Moltres. Pikachu se sorprendía de la gran energía que había cubierto a su entrenador, su cabello comenzó a alborotarse un poco y sus ojos cambiaron a un color celeste, él ya había sentido eso antes el aura, Pikachu. Pikachu dio un brinco y se preparaba para la batalla, Ash nuevamente juntó las palmas y había provocado la acción que esperaba su Pokémon también había sido cubierto por esa energía, mejor dicho él había enviado la mitad de esa energía en su Pokémon sentía como una gran parte de ella se había desvanecido de su cuerpo. Lo único que cambió en el cuerpo del ratoncito eléctrico, fueron los puntos rojos de sus mejillas que cambiaron a un color celeste al igual que sus rayas en su espalda, rayo. Un poderoso ataque eléctrico de color celeste se dirigía hacia Moltres quien lanzó una ráfaga de fuego para neutralizarlo. ¡Boom! Se quedó impresionada al darse cuenta que ahora tenía un poder muy similar al suyo. No te sientas mal Moltres pero Pikachu ya ha luchado con algunos legendarios y ha salido victorioso, el chico solo sonreía al ver que toda la energía de cuerpo había desaparecido al parecer no podían usar tantos ataques aún en ese modo, Pikachu solo tienes una oportunidad de ganar. Pikachu captó el mensaje solo tenían el poder de utilizar el aura una vez más. Así que comenzó a impulsar con ataque rápido para esquivar todos los ataques del Pokémon legendario como sospechaba Ash su velocidad había aumentado gracias a este estado. El Pokémon eléctrico corría por todas las paredes mientras una ráfaga de fuego lo perseguía. ¡Boom! De la explosión había salido Pikachu sin ninguna herida, cosa que estaba sacando de quicio al legendario. Cuando estaba a punto de lanzar unas ráfagas de viento cortante, el tipo eléctrico había desaparecido de su vista. Pero podía sentir como un pequeño destello amarillo corría alrededor de él, Pikachu muéstrale. El ave legendaria veía como el pelinegro apuntaba hacia ella con una sonrisa, el placaje eléctrico mejorado. Picara. Sentía ahora como una esfera de energía eléctrica de un intenso color azul recorría su entorno, con la habilidad de poder destrozarla de un solo ataque. Trató de detenerlo con su onda ígnea, pero el ataque eléctrico no se inmutaba en nada. ¡Pam! Moltres soltó un gran chillido de dolor al sentir como una gran cantidad de voltaje recorría su cuerpo. Aún no terminamos. Exclamó el pelinegro mientras con su brazo izquierdo apuntaba hacia que la esfera de electricidad que se había transformado Pikachu hiciera ese recorrido. ¡Pam! Ash hizo una especie de zigzag con su brazo en buen estado. ¡Pam! ¡Pam! Ahora explota. Lanzándose a gran velocidad impacto de frente contra Moltres y al impactar provocó una explosión llena de electricidad. Una especie de chispazo de color azul era una buena forma de explicarlo. ¡Boom! Ash tuvo que cubrir su rostro por la intensidad de la explosión, poco a poco apartó sus brazos de su cara para poder ver el resultado del combate.
Pikachu respirando con dificultad. Mientras Moltres estaba en el suelo respirando con dificultad. Lo logramos, el chico sonrió para luego correr hacia los dos Pokémon y usar las dos pociones que le quedaban para los dos combatientes. Si capturaba al legendario, los Pokémon de este lugar no tendrían oportunidad de sobrevivir sin el calor de Moltres. Slash. Sceptile miraba con un rostro frío como el último de los Graveler era partido en dos por su ataque, ese era el último. Banette observaba la situación con un rostro serio, observaba a uno de los Pokémon del pelinegro a punto de caer debilitados por un simple ataque cualquiera podía joderlo, podría calcinar a ese Sceptile con su fuego fatuo hasta la muerte. Atravesar con sus garras sombrías a ese Heracross. Una bola sombra en ese Gabite. Ya tendría otros métodos de acabar con los demás. Banette. Todos los Pokémon miraron con una sonrisa al recién llegado al lado de su Pikachu, el chico se veía en mal estado pero no se le veía muy afectado por eso. Entonces lo había logrado. TKS, debo admitir que tus Pokémon son muy fuertes, el tipo fantasma se preparaba para lo peor, incluso si se convertiría en polvo trataría de llevarse a todos con ella al infierno. El pelinegro miraba con un rostro serio pero prefirió ignorar por completo al tipo fantasma. Chicos, terminamos con esto, deberíamos ir nuevamente a recuperarnos estas heridas. Se quedó mirando al chico con una sonrisa a todos sus Pokémon, me alegra saber que ninguno de ustedes haya quedado fuera de combate. Los Pokémon querían reclamarle pero el chico ya comenzaba a dirigirse hacia la cueva espiral. Banette frunció el ceño pero era la oportunidad perfecta para poder desaparecer, tendría a atacar al pelinegro en otra oportunidad. Había llegado la noche. Ash le mencionó a todos sus Pokémon que su teoría había dado en el clavo, puede utilizar el aura para aumentar un poco sus capacidades físicas y también poder transferirla a sus Pokémon, estos adquirían unos leves cambios en sus cuerpos y la potencia de sus ataques aumentaban mucho. El milagro estaba listo si su fuerza actual no era capaz para luchar contra Silver y Giovanni usaría eso. Pero sentía que aún podía tener un mayor control con su aura, con Pikachu pudo utilizar dos ataques en ese estado bueno. De todas formas sus heridas de ambos no se comparaban a las que tenía el Iberill contra Banette. Tenía 2 días para poder descubrir y controlar mejor esta energía. ¡Pam! Nuevamente juntó sus manos y sentía una leve energía recorrer su cuerpo, sonrió para sí mismo al darse cuenta del gran potencial que tenía este método. Pero no dependería de él, al menos no afuera del monte. Volvió a acomodarse en la cueva tratando de descansar. Trató de dormirse pero no podía. Ese sentimiento de presión en el ambiente no lo dejaba. Eso significaba que Banette andaba muy cerca. Se cruzó de brazos pensando en qué podía hacer con ese Pokémon. En 2 días era imposible sacar todo ese odio que había estado acumulando todos estos años. Además sabía que realizar una charla con ella era realmente complicado. En un momento podría hablar con algo de tranquilidad y en el otro tener un combate a muerte contra la tipo fantasma. No importaba cómo lo viera, le daba mucha lástima en lo que se había convertido el tipo fantasma. Pero darle un discurso barato sobre la moral no le serviría para nada. Él mismo sentía que las palabras que mencionaba la Pokémon hacia él eran verdad, no era digno de esa oportunidad. Aún así iba a aprovechar cada segundo de esta y se dedicaría a detener los planes de todas las organizaciones que quieran tocar a sus seres queridos. Además de ganar algunas ligas y conseguir una novia, claro está. No le gustaría volver a morir virgen, claro que no. Quería saber por qué esa necesidad de Brock por tener novia, aún no sabía por qué tanta desesperación en eso, aunque debería estar relacionada a la agradable sensación que sentía cuando Kaori le daba una lluvia de besos por su rostro. Contemplar las sonrisas de Dawn. Escuchar la contagiosa y dulce risa de Mai. Además de divertirse por todos los pucheros y tiernos reclamos de Serena cuando no podía ganarle una carrera a su madre. Pero no era momento de sonreír como estúpido. ¿En qué estaba pensando? Cierto, Banette. Se levantó con cuidado de no despertar a nadie, aunque tenía ligeras sospechas de que ciertos Pokémon se darían cuenta de inmediato que él estaba saliendo de la cueva. Infernape por el gran vínculo que había aumentado aún más gracias a la sincronización, Gabite por su gran olfato si estaba despierto, claro, Baileef, Pikachu y Pidgeot. Quizás Noctowl por ser lo más cercano a un tipo psíquico que él tiene, recordó que tenía que capturar ciertos Pokémon. Miró hacia todos lados para ver si estaba cerca de la cueva, aunque la tormenta de nieve hacía que ver fuera una tarea muy complicada. Iba a devolverse para buscar a Charizard o Infernape, pero para su sorpresa el frío comenzó a desvanecerse al igual que la tormenta de nieve. ¿Qué rayos? Curioso se quedó mirando a su Ninetales que salía de cueva con algo de elegancia. ¿Sekiae? Menos charlas y vamos a acabar de una vez con ese Pokémon tipo fantasma.
El pelinegro sonrió con algo de nerviosismo para que ambos comenzaran a descender por el monte. Le recordaba la actitud que tenía Bailex cuando era una chicorita. Ninetales desactivó su habilidad para no llamar la atención de los Pokémon de la cueva espiral. Rápidamente y en silencio de adentraron en la misma cueva en la que Ash luchó por primera vez con el Pokémon variocolor. Y en efecto ahí estaba en su forma humana y apretando su cabeza con ambas manos con un rostro serio. Una parte de mí quiere hacerte pedazos. ¿Y la otra? Preguntó el chico. Comenzó a rodear al Pokémon fantasma junto a su compañera tipo fuego. También, no pudo evitar soltar una carcajada al ver la queda de Ash. Jajaja, la otra solo quiere ver cómo te hundes poco a poco. El pelinegro solo suspiró, pues esa parte de ti se aguantará hasta que esté en Kalos pateándole el trasero a Lison. Ninetales levantaba sus 9 colas preparándose para el combate. Luego sinceramente me da igual lo que pueda suceder conmigo. Técnicamente luego de eso yo no debería existir. Ahora que lo pensaba, nunca lo había pensado de esa forma. Quizás pueda desaparecer luego de eso. Tenía que hablar con Dialga, Palkia, Celebi o Cigarde sobre eso. Según tú, en algunas partes Ash se parece a tu amiga humano, ¿no? Ash y Vanette miraron a Ninetales, que observaba con una fría mirada al fantasma. Si es así, me parece muy enfermizo que quieras quebrarlo. Dudo que te gustaría ver de esa forma a esa chica. Vanette volvió a su forma de Pokémon. Eso significaba que comenzaba el combate. Por esa misma razón, no puedo tolerar que haya alguien similar a ella, además de tener las oportunidades que ella no. Ninetales se sorprendía del enorme poder que había obtenido el Pokémon fantasma. No se comparaba para nada a lo que había usado en la tarde. Ash solo suspiró. La verdad, no podemos juzgarla, Ninetales. El chico miraba con un rostro serio a su oponente para luego seguir hablando. He conocido a varios tipos que cambian su forma de ser por cosas muy estúpidas. Paul se convirtió en alguien mucho más frío por varias cosas en su vida, pero principalmente porque su hermano no pudo conquistar la batalla de la frontera y decidió ser un criador Pokémon. ¿Pueden creerlo? El chico le dio una mirada a la Pokéball de su cinturón. Solo lo usaría si fuera necesario. En Kalos he escuchado que Allen era alguien digno y con principios. Luego se pone a actuar como un emo vengador y se deja controlar porque solo por sus actos el Pokémon de su amiga queda en una especie de coma patético. El chico se cruzaba de brazos pensando que si él fuera como ellos ni sabría en qué clase de persona se convertiría. Quizás con un traje completo de negro, mirada seria que derrite a cualquier chica, y con una gran espada. Solo faltaría que le pusieran una canción de fondo de Linkin Park. Sacudió su cabeza para centrarse en la realidad. Estoy seguro que si Dawn y las demás les ocurriera algo horrible para luego ser asesinadas, yo haría lo mismo. Buscaría a esos desgraciados para molerlos a golpes y entre lágrimas me pidan que los matara de una vez. Se sorprendía de él mismo al escuchar sus palabras, pero de solo pensarlo se le hervía la sangre. Pero creo que llegaría hasta ahí, además de ser lo posible para hacer que ninguna chica pasara por eso. Ese sería el camino que tuviste que haber tomado, Vanette. Al final de una forma terminó dando un discurso. Cuando tú hayas logrado algo, seguiré ese camino, mocoso. Sin decir nada más lanzó 3 bolas sombras que se dirigían a gran velocidad contra Ash, el cual rodó hacia la derecha a gran velocidad para poder esquivarla. ¡Boom! 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 Del humo provocado de la explosión, una poderosa ráfaga de fuego se dirigía hacia gran velocidad hacia el tipo fuego, pero Vanette solo extendió su garra derecha haciendo que el lanzallamas cambiara de dirección. ¡Boom! Vanette miraba curiosa como el pelinegro corría a gran velocidad hacia él con el propósito de golpearla. Aún así esquivaba con mucha facilidad los jabs de la izquierda del pelinegro. Mientras lo hacía se reía, ocasionando que el pelinegro se enfadara. Hizo una sincronización perfecta de pies, cadera y hombro para lanzar un derechazo. Vanette había previsto en qué dirección iría el derechazo, pero este nunca llegó. Sorprendida, el pelinegro había hecho una finta para conectar un uppercut, pero esta desapareció del lugar para salir ilesa del ataque. TKS. Al menos sé que el entrenamiento sí ha dado muchos resultados. Ninetales miraba hacia todas las direcciones tratando de encontrar la energía maligna de su oponente, pero esta se encontraba por todo el lugar. Jajajajaja. ¿En serio creen que será tan fácil como descubrir mi localización? El pelinegro gruñía, pensado que iba a cometer el mismo error que el Darkrai de Tobias. Ninetales cerraba los ojos tratando de localizar en donde había más intensidad de la energía de Vanette. Pulso umbrío. La Pokémon de fuego lanzó un rayo de energía de color negro y morado que se dirigía hacia la esquina derecha de la cueva. ¡Boom! ¿Cómo? Ninetales se acercaba a gran velocidad hacia el tipo fantasma que trataba de recuperar el control de su cuerpo en el aire, sin éxito alguno. Al vivir muchos años como tú, uno aprende muchos trucos, ¿sabes?
Pulso umbrío la hizo retroceder. Es nuestra oportunidad. Ninetales asintió para lanzar un potente lanzallamas hacia el tipo fantasma que trataba de detener con sus garras. Pudo disminuir mucho la potencia del impacto, aún así se estrelló con unas rocas. Mi ataque no es suficiente para poder derrotarla, Ash. La tipo fantasma había desaparecido de la vista de ambos para luego aparecer detrás de ellos y conectar una bola sombra en Ninetales. ¡Boom! Soltó un aullido de dolor mientras rebotaba varias veces en el suelo y recorría algunos metros hacia adelante. Ash ni tuvo tiempo para gritar el nombre su compañera, porque Vanette nuevamente había tomado su forma humano y lo tomó del cuello. Sería tan fácil romperte el cuello en este mismo instante. Me pregunto qué tan dulces serán tus gritos de... No pudo continuar al ver la mirada que le daba el chico, si mostraba un poco de dolor por la falta de aire pero solo la miraba con tristeza. Sus ojos, no tenían algún resentimiento hacia ella, ni tampoco miedo. Esa mirada. Nozomi, se sobresaltó mucho al darse cuenta de lo que había mencionado. Con algo de miedo soltó al pelinegro que trataba de recuperar el aire. Ninetales miraba sorprendida como la en verdad no sabía cómo mencionar a lo que era esta Vanette. No paraba de temblar mientras miraba sus manos con miedo. Creo que este lugar ya me ha vuelto loca, jeje. Trataba de reírse pero no podía. Juré haberla visto en tus ojos. Ash podría aprovecharse de esto. Diablos, en verdad quería de alguna forma para devolverle lo que ella le había hecho días atrás. Pero debemos aprovechar este momento. Una especie de energía oscura había cubierto a la zorra de 9 colas, la cual había aumentado su ataque especial considerable. Ash es ahora o nunca. El pelinegro solo asintió. Ninetales activa la habilidad sequía. Más con el aumento que había obtenido gracias a maquinación. Vanette no podría resistir esto. Lanzallamas. Ninetales lanzó un poderoso ataque de fuego que podía comparar al que había utilizado Infernape anteriormente. Vanette ni cuenta se daba de esto al tener una especie de lucha en su propia mente. ¡Boom! Las llamas comenzaron a expandirse por el lugar. Ash miraba sorprendido como veía a la chica ser consumidas por las llamas. Idiota, muévete de ahí. Ninetales solo suspiró, estúpido. Las fuertes llamas la habían hecho volver a la realidad. Ash y su Pokémon podían escuchar con mucha facilidad las palabras de la tipo fantasma. Esta temperatura es muy similar al de esa ocasión. Esto realmente duele, Jupeta, gemía la pequeña rupia, la cual tenía su delicado y lindo rostro lleno de quemaduras. Duele mucho, me alegro que no puedas sentirlas por completo. Ash miraba atónico como la Pokémon fantasma dio un enorme rugido hacia el cielo, desvaneciendo las llamas como si no fueran nada. ¿Su poder ha aumentado aún más? Imposible, ¿cómo pudo hacer eso? No encontraba ninguna lógica, aun si fuera por el gran rencor que había estado acumulando estos años, era imposible que consiguiera tanto poder. ¿Tanto era el amor que sentía por esa chica? ¿Acaso lo dudas, maldita zorra? Bastó solo un grito de Jupeta para hacer que humano y Pokémon fueran estrellados por unas rocas. Debo agradecerte por hacerme vivir en carne propia el dolor que tuvo que soportar mi pequeña. Lanzó unas poderosas llamas azules que comenzaron a consumir poco a poco al entrenador y al Pokémon de fuego. El pelinegro solo gruñía tratando de escapar de las llamas sin éxito alguno, sin poder hacer nada más que sentir cómo sería convertido en cenizas poco a poco. Eso tuvo que sufrir la pequeña Nozomi. ¡Oh, hijo de puta!, exclamó el chico muy decepcionado del Pokémon con el que había obtenido una especie de admiración desde que lo vio por primera vez. No se dio el tiempo para darle una oportunidad a una chica que solo era una gran luz para otro ser. Se acercó a su cinturón para lanzar a su reciente captura, tormenta de arena. De la Pokéball salió una gran Steelix que dio un enorme rugido, desvaneció las llamas azules e invocó una tormenta de arena limitando la vista de Ash, Ninetales y Vanette. Jupeta había escuchado lo que había gritado el pelinegro y sonreía por eso. Dudo que ella llegaría a decirle una palabra como esa. Cola férrea. Se puso en alerta al escuchar la orden del entrenador, aún así la arena que entraba en sus ojos no ayudaba mucho. ¡Pam! Pulso umbrío. Cubrió sus garras con una energía de un intenso color negro rodeada por una aura morada, provocando que sus garras aumentaran de tamaño. Slash. Con algo de dificultad había podido partir en dos el rayo de energía para luego lanzarse contra Steelix. ¡Pam! TKS, Steelix no se veía muy afectado por su ataque más poderoso, entonces haré que seas consumida por las llamas. Antes de que las llamas azules impactaran en la serpiente de acera, utilizó excavar para salir ileso del ataque, lanzallamas. Las poderosas llamas rojas de Ninetales chocaron contra las llamas azules de Vanette ocasionando una gran explosión. Incluso la tormenta de arena había desaparecido a causa del poder de ambas llamas.
Jupeta volvió a convertirse en Vanette, respiraba con dificultad por toda la energía usada contra Ninetales y Helix. Además, los golpes que había recibido de ambos los había lastimado bastante, maldita sea. Cuando más necesitaba descansar debajo de ella salió Helix golpeando con su gran cola cubierta por una energía blanca. ¡Pam! Vanette fue enseguida a estrellarse contra unas rocas, rompiéndolas en el acto. Aún así trataba de levantarse, esto aún no acaba. Desapareció de la vista de sus tres oponentes para luego aparecer cerca de Helix y lanzar una esfera de energía oscura de gran tamaño. ¡Boom! Helix. El pelinegro miraba incrédulo como su Pokémon tipo acero caía con gran brutalidad en el suelo muy lastimada. Ninetales aprovechó esa oportunidad de lanzar un potente lanzallamas, pero al igual que antes en solo unos segundos había reunido una cantidad de energía suficiente para crear una esfera de energía del tamaño de un Snorlax. La ráfaga de fuego estaba provocando que la bola sombra aumentara más y más de tamaño para que luego ambas Pokémon fueran atrapadas en una gran explosión. ¡Pam! ¡Pam! Ambas se estrellaron con unas enormes rocas. Helix pudo recuperarse del ataque que había recibido anteriormente y se preparaba para terminar el combate de una vez por todas. Ninetales se reincorporó rápidamente al combate, mientras reunía una gran cantidad de energía de color negra y morada en su boca. Vanette respiraba con dificultad pero cerraba los ojos con una sonrisa siniestra. Si se quedaba pensando ya su vida mucho sentido no tenía. Sabría muy bien que el destino y Arceus debería ser unos grandísimos hijos de perra para hacer que ella y Nozomi se encontraran en el otro mundo. Eso significaría que la pequeña estaría en un lugar horrible. No le importaría tratar de romper el orden de ese lugar con tal de ver si su pequeña estaba bien. Deténganse. ¿Estás loco? Se podía escuchar una voz muy autoritaria de parte de Ninetales, si la dejamos escapar no la vamos a contar la próxima. Ya lo había captado en la próxima, ni aunque fueran más podrían contra ella, su fuerza y rencor estaba aumentando mediante el combate. Las bolas sombras eran una prueba de ello. Ni siquiera necesitaba reunir energía para realizar esas enormes esferas de destrucción. El pelinegro ignoró por completo la advertencia de su Pokémon y se acercaba a la tipo fantasma. Vanette abría su ojo derecho con dificultad, podía ver el rostro serio del chico, analizándola. No te dejaremos escapar. El chico sacaba una Ultra Ball de su cinturón y la acercaba a la Pokémon fantasma, pero tampoco te dejaré morir. Ya hemos causado muchas muertes en este maldito lugar del demonio. Una luz roja comenzó a absorber a la tipo fantasma. Ash miraba cómo se movía la Pokéball por varios segundos hasta que dejó de moverse. La captura había sido un éxito y dándose cuenta de eso, la tomó en sus manos. Tu locura no hizo nada más que aumentar en este lugar. Además, dejarte aquí sería la condena para el siguiente estúpido que suba a este lugar. Helix miraba con una sonrisa al pelinegro. Le hubiera encantado que este chico hubiera llegado antes a este lugar. Quizás muchas cosas se pudieron haber evitado. Ninetales parecía molesta pero en el fondo admiraba esa decisión. No la aprobaba, pero la admiraba. Solo quiero que seas testigo y que los demás Pokémon aguanten un poco más. Cambiaré este maldito monte cueste lo que cueste. Te voy a hacer la vida imposible, Ash Ketchum. Ninetales no puede continuar. La victoria es para Rapidash. Las castañas sonreía al ver que su Pokémon de fuego logró vencer a su oponente con un fuerte pisotón. El líder de gimnasio de Blaine solo sonría mientras regresaba a su Pokémon. Estoy impresionado por la fuerza de tu Rapidash. El anciano comenzó a decirle un acertijo que le daba una pista de su siguiente Pokémon. Kaori solo sonreía con nerviosismo al escucharlo y negaba con la cabeza. La respuesta es Ridon. La chica no se sorprendía para nada. Ridon podía resistir la temperatura de este volcán con mucha facilidad. Es normal que el experto en tipo fuego tuviera uno. Regresó a Rapidash para lanzar a una de sus primeras compañeras, Salnidoken. La Pokémon que recién había aparecido en el campo de batalla en medio de un volcán, era ligeramente un poco más alta que la castaña. Lo mismo iba para el Pokémon de Blaine, un tipo tierra. Ambos tenemos eficacia contra el otro. Ridon usa lanzallamas. Hiperrayo. Nidoqueen abrió su boca para lanzar un potente rayo de energía de color dorado, el cual estaba ganando terreno poco a poco contra la ráfaga de fuego de Ridon. ¡Boom! Aún así el ataque no fue muy efectivo. Utilizar un terremoto en este lugar es muy peligroso por lo que ambos estamos algo limitados. Lo mejor sería atacar con un movimiento tipo lucha, doble patada. Nidoken se impulsó con su cola para alcanzar una mayor velocidad. Al estar en su rango de alcance dio un salto para conectar una potente patada. ¡Pam! Ridon consiguió bloquearla con su brazo izquierdo, pero para sorpresa de Kaori no hizo nada para detener la siguiente patada. ¡Pam!
Blaine sonrió al ver cómo su Pokémon gruñía por recibir una potente patada en su rostro le había dejado una marca, ahora utiliza a Luz. Ridon dio un gran rugido ocasionando que se formaran unas oscuras nubes arriba del Pokémon Veneno Tierra. ¿Cómo pudo hacer con este clima? Unos enormes trozos de hielo se estrellaban a gran velocidad contra una sorprendida Nidoqueen. ¡Pam! 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 Nidoqueen. La castaña miraba sorprendida el enorme daño que había causado ese ataque, incluso había bajado un poco la temperatura del lugar. ¿Cómo pudo hacer tanto daño? Alud es un ataque de contraataque Kaori. Blaine debía admitir que tenía una gran resistencia al Pokémon de la chica, su potencia aumenta el doble al recibir daño. La castaña ya comprendió por qué Ridon había detenido el primer golpe, para medir la fuerza de Nidoqueen, y al estar seguro que podía aguantarla se dejó golpear. El tipo roca corría hacia su oponente que trataba de recuperar del ataque anterior. ¡Pam! Se habían sujetado de sus garras tratando de superar en fuerza al otro. Poco a poco Ridon ganaba terreno. Lanzallamas / hiperrayo. ¡Boom! Ambos Pokémon fueron atrapados por la explosión, habían retrocedido algunos pasos a causa de sus ataques. Doble patada. ¡Pam! ¡Pam! La segunda patada fue lo suficientemente fuerte para retroceder varios pasos a Ridon. Ridon usa a Luz. Nuevamente unas oscuras nubes aparecían arriba de Nidoqueen, que gruñía al saber que si eso la tocaba no lo soportaría. Pero la castaña no estaba muy preocupada por eso. Este ataque tenía una debilidad, hiperrayo en el suelo. Nidoqueen asintió para luego abrir su boca y comenzar a reunir una gran cantidad de energía en su boca para lanzarla debajo de sus pies. Así utilizando el ataque como propulsor y salir ileso del ataque tipo hielo, dejando sorprendidos a Ridon como también a su entrenador. Ahora doble patada y termínalo con Aqua Cola. Gracias al impulso de su ataque anterior pudo llegar rápidamente contra su oponente conectando las dos poderosas patadas, para rematarlo con su cola que se había convertido en un torbellino de agua. ¡Pam! Por 4, susurró la castaña con una sonrisa al ver que Ridon no pudo hacer nada contra el último ataque. Solo nos queda uno para la victoria. Blaine debía admitir que la chica era muy buena. La verdad no me esperaba esa forma de contrarrestar el ataque tipo hielo. Esperaba protección o esperaba que mi Pokémon se lanzara a golpear como loco. Jeje, por favor, eso sería lo más tonto que podríamos hacer. El ataque seguiría aumentando al igual que su rango. La chica sonreía mientras miraba cómo su Pokémon quería seguir en combate. ¿Quieres seguir, querida? Nido. Blaine sonreía aún sabiendo que era imposible que pudiera obtener la victoria. Envite Ignio. Arcanine sucumbió en unas llamas azules para luego impactar su poderosa tacleada de fuego contra un Rhyhorn. ¡Pam! Gary sonreía al ver que su Pokémon había logrado dejar muy herido al tipo roca con un simple ataque. Se subió en su Dodrio para llegar lo más pronto a la salida de la cueva celeste. Se abría paso con el tri-ataque del Pokémon volador. Una especie de destello negro conectaba el ataque finta en forma de zigzag a todos los Golbat que estaban en su camino. Todo listo por aquí, Gary. El castaño sonría al ver cómo ya solo faltaban unos metros para poder salir de ese lugar. Quería sentir la suavidad de dormir en una cama. Así que terminaste tu entrenamiento, Gary. El castaño miraba con una sonrisa de superioridad a la castaña, la cual estaba a punto de darse una ducha por el gran calor que tenía desde que empezó su combate por la medalla volcán. Exacto, y veo que ha dado muy buenos resultados. ¿Ya tienes las 8 medallas? Kaori solo sonrió y mostró su estuche con 8 medallas. Miraba curioso que la última medalla que tenía era una que él también había conseguido años atrás, aunque pasaré a Ciudad Celeste para poder luchar contra Misty. El castaño asintió, esa medalla no la había conseguido en un combate al igual que él. Era normal que la chica quisiera enfrentarse con la Marimacho y su Gyarados. Pues bueno, más tarde trataré de contactarme con el centro Pokémon del Monte Plateado. Quiero saber si Ash ya ha terminado su entrenamiento y que esté en buenas condiciones. Eso espero que al menos esté bien. No le importaba mucho si el entrenamiento del chico no daba los resultados que él esperaba. El sobrevivir ya a ese lugar era una gran muestra de poder, además su nivel antes de subir el monte ya era bastante fuerte. Gary asentía cruzándose de brazos. Tienes razón, un equipo compuesto por su Charizard, Sceptile, Snorlax, Primeape, Pidgeot y Pikachu sería muy difícil de contrarrestar. También podía poner a Infernape, pero ya con el campeón de boxeo era suficiente como tipo lucha, y de fuego tendría a Charizard. En fin, yo me quedaré un rato más en Celeste, pero supongo que seré el primero en llegar al pueblo. Sé precavido. Mira quién lo dice. Ambos se sacaron la lengua divertidos para luego cortar la transmisión. La castaña soltó un suspiro para luego dirigirse hacia su habitación en el hotel de Blaine y tomar una ducha. Ya les había dicho que era la misma energía.
Los Pokémon de Ash estaban comparando la esfera aural que había creado Wartortle junto a la energía que había reunido el pelinegro en sus manos. El tamaño de esta era de una cánica, pero en efecto ambas estaban compuestas por el mismo tipo de energía. No había mucha diferencia y tuvieron que suspirar derrotados. Jejeje, nunca subestimen al todopoderoso Ash. Subestimamos tu inteligencia desde que capturaste a Vanette. Pikachu y los demás asintieron a las palabras de Ninetales. El pelinegro solo desvió la mirada algo nervioso y sin saber cómo responder a eso. Ash. 1. Pokémon. 1. Sobre eso, el chico sacó de su cinturón la Ultra Ball de la tipo fantasma, se le quedó mirando un buen rato pensando en qué haría con ella. Creo que debería hablar con ella. Hubiera preferido que capturara a ese Moltres, aunque tuviera competencia contra de ella por ver cuál sería más fuerte entre nosotros. Wartortle y Pikachu se acercaban a Charizard mencionando que la diferencia entre ambos era descomunal, de seguro él saldría victorioso. Ya tengo muchos voladores y tipo fuego, ¿no creen? Mencionó el chico sacándole la lengua a sus Pokémon. Hemos entrenado como loco estos días, especialmente en estos últimos. Sin decir nada más lanzó la Pokéball de su última captura. El tipo fantasma al salir ya estaba reuniendo energía para lanzarle una bola sombra al pelinegro, pero los látigos de Ivysaur habían detenido su objetivo. Gruñendo se quedó quieta, mirando con una gran rabia al entrenador. En vez de perder tiempo, ¿no deberías estar tratando de aumentar tus fuerzas? El pelinegro solo miraba el cielo. En poco tiempo comenzaría a granizar, en algunas horas tendremos que descender, así por ahora hay una forma que quedemos en una paz temporal. Si te suicidaras. Aparte de eso, le miraba a su entrenador, tenía mucho más paciencia de la que recordaba. Todo esto lo comenzó a desarrollar en el monte. Al estar todo el tiempo escuchando tus pensamientos, debería haber hecho un cambio en el chico. Hacer que subiera unos escalones más en el camino de la madurez. No te pido que me ayudes o luches a mi lado, al contrario, de seguro que contigo dejaría de ser un entrenador a causa de un asesinato por tu culpa. Se rascó la nuca pensando qué hacer. ¿Qué tal si me propones un reto? De esta forma te aguantas tus ganas de matarme y yo a cambio también hago algo por ti. Vanette solo le sonría siniestramente. ¿Y qué es lo que harías por mí? Dudo mucho que sea algo que me importe. El pelinegro le dio una fugaz mirada a su Totodile que quería lanzarse a callarle la boca a la tipo fantasma. ¿Me acompañarías a Johto? Notó como Vanette había tenido algo de la atención que él quería. Luego de esta batalla acompañaré un corto tiempo a una amiga. En ese momento podríamos ir a esa torre de Ciudad Iris. E invocaremos a Oro para que de una vez aparezca en la torre. Ahí podrás sacarle toda la información que quieras, ¿no lo crees? Vanette miraba incrédula al chico, no había ninguna muestra de mentira en sus palabras, tampoco en su mirada. Tenía sentido que el Pokémon legendario se apareciera con la presencia de un entrenador con un corazón como el del pelinegro. Aún tenemos que buscar ciertos objetos para hacer el ritual por completo. Además, si no te has dado cuenta, tu corazón ya no es tan puro como lo era antes de entrar al monte. Sus Pokémon se quedaron mirando incrédulos al pelinegro, quien no se veía muy preocupado por esa aclaración, como si ya lo supiera. Sigo siendo mejor partido que muchos, ¿no? Ese comentario había causado una carcajada en la tipo fantasma, aunque le era muy incómoda a Pikachu y a los demás. Era pura maldad. ¿Qué dices? No podemos nada al intentarlo. Vanette cerró los ojos con una sonrisa. Quizás hasta podía obligar al Pokémon legendario que hiciera algo para traer de vuelta a Nozomi, o al menos que pudiera verla una vez más. Está bien, acepto tu oferta, mocoso. El pelinegro sonrió al escuchar la respuesta del Pokémon variocolor, pero también quiero que me compruebes que no serás un estorbo contra ese dios. Ash, curioso, espero que Vanette explicara el requisito que tenía que cumplir. Debes salir de este lugar solo en 5 minutos sin la ayuda de Machamp y Machoke, además de que sí o sí debes activar esa forma tuya para llamar la atención de Moltres. Pidgeot miraba con desconfianza a la tipo fantasma. Técnicamente quería que Ash luchara en las peores condiciones contra el equipo Rocket y que saliera victorioso de esa forma. Bajar todo el monte solo en 5 minutos lo veía muy imposible. Acepto. El pelinegro le dio una mirada a Pikachu, quien captó el mensaje de inmediato para ir a buscar el gorro de Dawn, pero sí o sí usaré el gorro de Dawn para que me un plus extra de poder. Sus Pokémon solo suspiraron y Vanette sonría siniestramente para comenzar a acercarse hacia la escalera del lugar. Entonces tenemos un trato, voy a camuflarme por el lugar, quiero disfrutar todo el espectáculo. Tómate tu tiempo, dijo el pelinegro mientras le daba una sonrisa a Pikachu por traerle el gorro. Aún así, recién el pelinegro se daba cuenta de las condiciones en las que se encontraba. Ash suspiraba, de seguro Dawn se pondrá triste si ve su gorro en esas condiciones.
Ya vería cómo lo arreglaría, siento el poder fluir en mí, exclamaba el chico, Ninetales lo miraba curioso, no sentía ningún aumento en el aura del chico, seguía siendo igual de diminuta. Pikachu negó con la cabeza divertido y solo le mencionó que estaba bromeando, el gorro en sí le daba más confianza y le hacía recordar que tenía que llegar en una sola pieza al pueblo. Esuelou le preguntaba confusa si el chico más adelante sería un guardián del aura o algo similar. No muchos podrían realizar lo que él había llevado al cabo, no Linda, el de este siglo lo conocía en sí no, además lo ocultaba pero sentía un gran poder, sería un gran oponente más adelante, por alguna razón sentía que sería discriminado por esos tipos de guardianes, lo único que le agradaba de esos tipos eran sus trajes, en fin mejor comencemos con los preparativos para nuestra despedida. Ash acercó a todos sus Pokémon a explicar lo que quería hacer, los Machoke y Machamp se acercaron para ayudar en traer los objetos que había pedido el entrenador. Insertar Song. Spurps. Opening de la batalla de la frontera. Omoide Ima Ashimate Okou. Vamos a guardar nuestros recuerdos por ahora. Ash miraba desde la cima del monte a su lado, estaban todos sus Pokémon preparados para el combate. Anobaso Mezas y Spurka que Youce. Vamos a apuntar a aquel lugar, con un chorro a alta velocidad. Sonrió un momento para luego correr hacia la entrada de las cuevas, dio un salto y se preparaba para enfrentar las amenazas. El solo 5 Onix sintieron su presencia y se lanzaron hacia el chico que decencia en el aire. Nodoga Kawakwaraga Eru. Tengo sed, tengo hambre. Nano Nichikara Gawa Itekuru. Pero aún así, mi fuerza está al máximo. El chico sacó 5 Pokéball de su cinturón y las lanzó a cada una de las serpientes de roca. Kizugauzu Kwasega Toru. Mis heridas todavía duelen, mi sudor vuela. Takedo Akiri Mietekuru. No puedo ver con claridad. Al aterrizar contó con calma los 5 segundos que durarían antes de salir furiosos de las Pokéball, ahora. Slash. Sceptile aproveche ese momento para cortar a cada uno de los Onix, aún así dejó las cabezas de las serpientes en buen estado sorprendiéndolas por eso. Sigamos. Los Onix miraban incrédulos ahora como descendían ahora una gran cantidad de Pokémon de la misma forma que lo hizo el chico. Seka y Noirosate Ora. La extensión del mundo, vaya. Omori Houniton de Monai. Es más incomprensible de lo que creía. Warachau Odo Musaburui. Estoy temblando con mucha energía, tanto que es gracioso. Rápidamente por las fuerzas del trío compuesto por Infernape, Heracross y Priemeape habían llegado con rapidez a la cueva espiral para la sorpresa de Vanette. Aunque esta divertida observaba la enorme cantidad de Pokémon en este lugar, incluso ese tiranitar que antes era amigo del chico. Nanman Mairu Yume Wuo y Kake. Persiguiendo mis sueños, por miles de kilómetros. El chico solo sonreía al igual que todos sus Pokémon mientras descendían por la espiral. Madamada Potensaru. Todavía, no conozco mi potencial. Paam. Juntando sus palmas, había logrado sin ninguna dificultad realizar la sincronización con Infernape captando la atención de Moltres, con todo chicos. Matecha dame Mukae Nikou. No sirve de nada esperar, sigamos adelante. Con movimiento rápido de su báculo compuesto de una energía azulada, había derrotado con mucha facilidad a los Graveler que trataron de atacarlo. Yarutokia Yaruyaru Supato Kakero. Si lo haces, solo hazlo acelerando a máxima velocidad. Impulsándose con ataque rápido, Esuelou había conectaron varios golpes consecutivos a los Golbat y Staraptor había hecho pedazos a Golem con su abocajarro, aunque este se volvió a reconstruir no tenía fuerzas para seguir luchando. Ash notaba como Moltres y otros Pokémon lo esperaban al final de esta cueva, Infernape y el entrenador desactivaron esa forma para ahora demostrar los resultados del entrenamiento. Además del nuevo método. Moria Kurakumichi Anaku. El bosque está oscuro, no hay caminos. Nano ni Yuki ga Fureteru. Aún así, mi valor está desbordando. Snorlax se abría paso utilizando su potente golpe cuerpo, algunos Mismagius habían detenido al tipo normal y reunían una gran cantidad de energía psíquica para lastimarlo. Llama a Takaku Tani Fukaku. Las montañas son altas, los valles profundos. Takedo Yapari Moetekuru. Pero yo, estoy que ardo. Paam. Pero el Pokémon antes de recibir los rayos de energía fue cubierto por una energía azulada y se desplazó a una velocidad imposible para ese Pokémon. Para luego aparecer detrás de los dos tipos fantasmas y conectar sus puños cubiertos por una energía congelante. Nakama no Kotobate Ora. Las palabras de mis amigos. El chico sonreía para sus adentros, podía escuchar a cada uno de sus Pokémon y lo felices que estaban por tenerlo. Omori Houniko Korzuioi. Son más reconfortantes de lo que creía. Namida de Ruodo Mecha Atsui. Son extremadamente cálidas, tanto que me hacen llorar.
Ellos también escuchaban las palabras de su entrenador, sentía mucha felicidad también por tenerlos y orgullo de lo fuerte que se habían hecho. No serían nada sin el otro. Nanman Mairo Asita Uo Inuke. Persiguiendo el futuro, por miles de kilómetros. Madamada Sabaibaru. Todavía, no conozco mi potencial. Banete observaba curioso como una poderosa energía azulada cubría al chico, sin darse cuenta él mismo de cómo sus ojos cambiaban de tono a uno celeste. Kutsuimogi Utomusubina Osou. Voy a amarrar bien mis cordones. Mirai no Oretono Yakusoku Atasou. Voy a cumplir esa promesa para mi propio futuro. Lanzallamas. Exclamó el chico a Tsukilaba, el cual había lanzado unas llamas de tono celeste al igual como las que ahora tenía en su cuerpo, rayo solar. Ibisaur ni siquiera necesitó reunir energía para lanzar un potente rayo de energía. Los ojos del Pokémon tipo planta habían adquirido un tono celeste al igual que a la mayoría de los Pokémon de Ash. Boom. Matecha dame Mukae Nikou. No sirve de nada esperar, sigamos adelante. Yarutoki Yaruyaru Supato Kakero. Si lo haces, solo hazlo acelerando a máxima velocidad. Ash sonreía al darse cuenta que sus sentidos se habían agudizado no tanto como cuando se fusiona con Greninja e Infernape, pero lo suficiente para esquivar el hiperrayo de Tiranitar y deslizarse por debajo del pseudo legendario. Vamos con todo chicos. Tiranitar abrió los ojos como platos. Esa espalda podía jurarla que la había visto antes. En efecto, a un chico de menor tamaño y con una chaqueta azul de mangas blancas. ¡Boom! El pelinegro y algunos de sus Pokémon como Buizel, Pikachu, Heracross y Lalie se estralaron contra unas rocas por las ráfagas de aire de grandes temperaturas que había lanzado Moltres. Namida Moegao Moitor y Hana y C. Entre lágrimas y risas, nunca está solo. Itsumo Itsudemo Genki wo Ageyou. Yo te animaré, siempre y por siempre. Butsukaria Temo Wakaria Eruce. Incluso si discutimos, podemos entendernos. Moltres se lanzó a gran velocidad contra Charizard, mientras el inicial de fuego cubrió su puño izquierdo con electricidad. Más y más Pokémon se acercaban hacia el grupo de Ash, los tipo lucha observaban de la cima con un rostro serio esperando que todo saliera bien. Onki Monki Iso Niashirou. En serio es verdad, corramos juntos. IQC. Huelvetere. Vámonos. Estaremos ahí. Seremos uno y le patearemos el trasero a Silver. ¿Sí? Exclamaron todos sus Pokémon mientras el chico juntaba sus palmas nuevamente. Todo el monte fue cubierto por una energía de un intenso y hermoso color celeste. Banete cambió a su forma de jupeta, se acercó a ver el desenlace de la batalla. No había ningún Pokémon asesinado. Solo heridos y ni siquiera de muerte. Bufó aburrida dándose cuenta que el chico, para darse el tiempo de medir la fuerza de los ataques de sus Pokémon, se habría hecho muy fuerte en este tiempo. Le dio una ojeada a Beedrill, que era el único Pokémon que quedaba junto a Sceptile. Los demás habían sido regresados a sus Pokéball. La abeja le hacía gestos con sus aguijones y a bases de gruñidos se acercó a la Ultra Ball que estaba en el suelo. Le dio una última mirada a la línea evolutiva de Machop, que también se marchaban con una sonrisa. No quería ver la escena que vendría después, así que entró a su Pokéball. Había una especie de red hecha con solo ramas de árboles, los Pokémon salvajes que recuperaban la conciencia y el control de su cuerpo se acercaban a esta que estaba en el centro de la cueva del inicio, llena de bayas, con algunos trozos de carne y algunas ramas cubiertas con miel. Por último, unos peces recién atrapados. Por un momento se habían olvidado de sus diferencias y comenzaron a comer la gran cantidad de alimentos. Algunos ayudaban a los de su propia especie, los más pequeños habían logrado hasta sonreír al sentir la agradable sensación de tener algo que fueran piedras en sus estómagos. Quizás las reglas de este lugar puedan cambiar un poco, mencionó la ave legendaria para aumentar un poco la temperatura del lugar para luego adentrarse en su cueva. Había una nota que un Golduck había tomado, dice: lo siento pero es lo único que logramos conseguir con el poco tiempo que nos quedaba. Algunos Pokémon dejaron de comer para poner atención al Pokémon tipo agua, lamentó el que por nuestra culpa algunos de sus compañeros hayan fallecido. Trataré de visitarlos más adelante y traerles algo más de comida o enseñarles otra forma de cazar recursos de la naturaleza. Pedazo de bestias. Ate. Ash Ketchum. Futuro campeón de Teselia y Kalos, además de ser un maestro en golpear a los tipos malos. Ese fue el primer paso para los Pokémon de ese lugar, comenzaran a reflexionar sobre todo lo que había sucedido en este lugar. Ahora tenían comida. Esa sensación de ser observados ya no estaba, tampoco esa presión en el ambiente. También ya no había tanto frío como antes, no se veía como un lugar tan malo. Quizás podrían comenzar de nuevo, ¿cierto?
La enfermera del centro Pokémon bostezaba cansada, su Blasey la miraba con una sonrisa. No fue culpa de la hermosa mujer, al contrario, tuvo que atender toda la noche a una serie Claire que le había hecho muchas preguntas de cómo se encontraba el pelinegro, pero ella no sabía nada. Aún así, la experta Dragones le había pedido que mejor preparara una cama para el chico. El plazo del entrenamiento se iba a acabar el siguiente día. En ese momento Joy supo toda la verdad y sintió un poco de lástima por el entrenador, tan pequeño y metido en problemas que serían un infierno para un adulto. Pika. Sus pensamientos fueron interrumpidos al ver como un pequeño ratoncito eléctrico corría a gran velocidad hacia el centro Pokémon, Pika-Pi. El Pokémon normal tomó al Pokémon eléctrico para atenderlo en una habitación. Con suerte se mantenía en pie. La enfermera corría hacia la puerta. Justo en ese momento se abrieron. Boing. Algo sonrojada bajó la mirada para ver el chico que se cargaba en sus pechos para no caer al suelo. Al ver su estado se olvidó de ese detalle, su ropa toda hecha añicos y se estaba desangrando. Jeje, se me había olvidado que afuera del monte todavía quedaban Pokémon fuertes. El volumen de la voz del chico comenzaba a disminuir, pero Joy pudo notar una gran alegría en esta. Lo logré, conquisté un lugar de donde nadie ha salido vivo. La enfermera sonrió para luego apegar el cuerpo del chico al suyo. Lo has hecho muy buen pequeño, mereces un buen descanso. Así el chico se dejó llevar por el cansancio, pero en ningún momento la sonrisa que tenía fue borrada. ¿Dónde diablos se metió Paul? Reggie había buscado por todos lados a su pequeño hermano, pero no encontraba ningún rastro de él. También faltaban algunos de sus Pokémon. Volvió hacia la sala para buscar una pista del paradero del peli morado y entre los sillones encontró una nota. Me voy a Kanto. No voy a perder esta oportunidad de ver cómo luchan esos dos. Ate. Paul. Ese maldito. Fin del capítulo 13. Por fin terminé el mini arco, por así decirlo. Nos falta poco para llegar a la batalla final para de nuestro primer segundo si lo quieres ver de otra parte. Quiero explicar y dar muchos detalles de todo lo que ha pasado, pero estoy muy cansado. Pero termina el último examen. ¿Qué significa eso? Significa que entre la otra semana puede ya estar listo el siguiente cap. No debo preocuparme por algo más salvo por pagar la puta la wea. Si tienen dudas déjenlas en los reviews, al igual si tengo algún diálogo sin sentido o mal escrito, cosa que se ve venir, pero ni ganas tengo de revisarlo ahora, jajaja. Ash. Pikachu. Ataque rápido, rayo, cola férrea, placaje eléctrico. La versión mejorada está algo inspirada en unas de mis técnicas favoritas de DBZ, el Sokidan, al menos en esa escena donde el ataque de Pikachu hacía el mismo recorrido que los movimientos de Ash. Nignetales. Maquinación. Pulso umbrío, lanzallamas. Helix. Excavar, tormenta arena, cola férrea. Obviamente en la próxima batalla de este Pokémon tendrá otros movimientos. Banete. Bola sombra, fuego fatuo, descanso, garra umbría. Infernape. Ultra puño, excavar, lanzallamas, envite ignio. Esteptile. Garra dragón, hoja aguda. Snorlax. Golpe cuerpo. Puño hielo. Wartortle. Aquacola, rayo de hielo, esfera aural, hidrobomba. Ivysaur. Rayo solar. Sí sé que salieron más, pero y lucharon algo tan importante. Kaori. Venusaur. Poder oculto, roca, tóxico. Planta feroz. Nidoqueen. Hiperrayo, doble patada, Aquacola. Rapidash. Cornada, llamarada, mega cuerno, envite ignio. Sandslash. Excavar, danza espada, tumba rocas, golpe aéreo. Gary. Escizor. Puño bala, danza espada, agilidad, tijera. Todrio. Ataque arena, pico taladro. Triataque. Umbreon. Finta. Arcanine. Envite ignio. Sabrina. Medicham. Sorpresa, puño hielo, patada salto alta, psíquico. Gengar. Bola sombra, psíquico. Alakazam. Recuperación. Paz mental, psíquico. Blaine. Ridon. Terremoto, lanzallamas. Alud.